Capítulo 13. Acercándose. Darkseid se sentó en la mediación, encontrándose un poco sorprendido de que la fuerza se hubiera puesto del lado de él durante tantos años desde que su maestro comenzó a entrenar, y el aprendiz Sith sintió un sentimiento de orgullo por parte de Dark Plagueis. Orgullo de tener un estudiante leal, fuerte y con muchas ganas de aprender, capaz de hacer lo que se le pida. Por lo que el rubio Uzumaki sabía del alumno anterior de su maestro, Dark Sidious, el joven que mató el cuerpo físico de Plagueis había anhelado el poder desde que era un niño pequeño, y fue una de las razones por las que el Lord Sid muerto ahora espíritu le había enseñado. En primer lugar, también fue la ruina del Moon, ya que la sed de poder de Sidious creció más rápido de lo que Plagueis se dio cuenta, ya que el Lord Sid había estado investigando el uso de la fuerza para crear al aprendiz sensible a la fuerza definitivo antes de su muerte. Sin embargo, sin que Sidious lo supiera, en el momento de matar a su maestro, Dark Plagueis ya había logrado crear al niño con un poder tan inigualable, y acababa de terminar el proceso momentos antes su forma física fue asesinada. Si Plagueis no hubiera estado tan concentrado en los medios para crear tal vida, el Lord Sith habría sentido la fuerza advirtiéndole de tal peligro de Sidious y evitado que ocurriera su propia muerte. Si ese niño se convirtió o no en un Jedi Sith en el futuro, no le importaba a Plagueis cuando reflexionaba sobre estas cosas cuando hablaba con su estudiante actual. Cuando se le preguntó por qué el chico de cabello rubio puntiagudo hizo eso, el Moon Seed Lord sintió que, de una forma u otra, su creación sería el final de Sidious en una forma de venganza acorde con el traidor Dark Sidious. Se desconocía si eran los propios sentimientos de Plagueis al respecto o la propia fuerza susurrando el futuro de los Sith. En cuanto a Darkseid, esperaba que este Dark Sidious obtuviera lo que le correspondía y dejara atrás la trágica historia detrás de la muerte de Dark Plagueis. Incluso en los años que siguieron desde esa conversación, el chico nunca mencionó el tema y continuó sus intrigas con el espíritu Moon para conquistar el mundo. Dentro de 4 años, Darkseid había adquirido rápidamente los medios para obtener nuevos recursos, tecnología y poder político para mantener a raya a sus enemigos. En Snow Country, el tirano Dotto estaba muerto, su sobrina se había convertido en su legítimo gobernante una vez más, y la tecnología oculta perdida una vez más surgió de la nieve casi literalmente sobre las tierras que se estaban descongelando. La recién coronada Daimyo Kazahana Koyuki había sido fiel a su noble posición y alcanzó el precio que los Sith pedían en términos de planos para el sistema de trenes y aeronaves. Los planos de los trenes eran gratuitos, pero las aeronaves no, pero los Sith obtuvieron un buen descuento en el precio por pagarlos, y a Darkseid realmente no le importaba cuánto se gastaba para obtener los planos. La gran riqueza que poseía no se vio afectada en absoluto por el pago de todo lo que había hecho y, a lo largo de los años, se había devuelto varias veces con los movimientos realizados en el mundo. Way Country volvió a ser próspero gracias a él, la gente feliz, los consumidores de productos leales a su empresa, que no hace mucho tiempo había sido su perdición, y se había fortalecido bajo su mano cariñosa. Suna estaba una vez más en su pico de poder, que solo rivalizaba con Kumo, y dado que tenían el Jinchuriki de 8 colas sellado en Sabaku no Gaara, no era sorprendente. Aún así, cada uno había estado demasiado lejos el uno del otro para iniciar una guerra, y ninguno de los pueblos realmente quería dar a sus propios enemigos fronteras mucho más cercanas. Iwa estaba acosando a Suna porque su Jinchuriki era uno de los pocos que Darkseid no había tomado, mientras que Suna los estaba repeliendo con los suministros que les dio su benefactor clave. Los Sith les habían proporcionado nuevas técnicas, jutsus, métodos de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades, una mejor comprensión de los sellos de lo que ya sabían y casi todo lo que necesitaban para mantenerse en la cima. En cuanto a Kumo, estaban ocupados con Konoha y el rápido declive del poder de la aldea después de lo que sucedió en los exámenes de Chunin que Orochimaru estrelló años antes. Aún así, incluso sin un Jinchuriki para luchar por ellos, la hoja todavía tenía a Jiraiya de Sannin, por ahora, y luego al último Uchiha con su Sharingan ahora completamente desarrollado. Durante los últimos 4 años, Kumo había estado tratando de recuperar a Yujito del Lord Sith, o manteniendo a Killer Bee lejos de Konoha sabiendo que estaban buscando al hermano menor del Raikage para su propio propósito de controlar el barco de 8 colas para su propio. Significa junto con proteger al hombre de Akatsuki. Por supuesto, el Uzumaki de un Sith se aseguró de que ninguno de los bandos ganara mucho con sus victorias entre sí, ya que Killer Bee se mantuvo fuera de las manos de Konoha.
Battle Country Mist fueron otro problema que se resolvió gracias a la influencia de Darksage, ya que permitió que los rebeldes en sus tierras ganaran contra el Mizukage y otros partidarios de su causa. La nueva Mizukage, una mujer pelirroja llamada Terumi Mei, estaba agradecida por el apoyo secreto de los Sith en sus esfuerzos en la guerra contra Yagura, y usó los recursos disponibles para pagar las deudas que se acumularon al comprar los suministros necesarios para luchar. El Jinchuriki de 3 colas. Por supuesto, el Sith había elaborado un plan de pago a largo plazo con ella para que no provocara el final de su tiempo como Kage antes de que comenzara, y que la aldea volviera a ponerse de pie. Maestro, la mujer Conan ha vuelto para hablar con usted, dijo Aku, mientras hablaba desde detrás de la puerta de sus habitaciones de su sala de mediación, y sabía que era uno de los pocos lugares a los que no se atrevía a entrar a menos que él le diera a ella la orden él mismo. Él le había advertido a ella junto con todos los demás por adelantado que el exceso de energía del lado oscuro que soltaba tenía la capacidad de apuntar al dolor interior más profundo de una persona, sin importar qué tan profundo estuviera enterrado en la sala de mediación. No importaba si estaban de su lado o no, el lado oscuro de la fuerza no se contuvo, y el Sith no estaba dispuesto a que Aku o cualquier otra persona con él se enfrentara a pesadillas pasadas enterradas hace mucho tiempo. El lado oscuro podría reabrir viejas heridas que sanaron hace mucho tiempo y empeorar aún más si la víctima sucumbe a su poderosa influencia. Gracias, Aku. Estaré allí en breve, dijo Darksage, mientras se preguntaba si era una ironía que sus antiguos enemigos en Akatsuki quisieran convertirse en aliados y aplastar al verdadero líder de la organización que era Uchiha Madara. En verdad, Madara tenía muchas cualidades de un Sith en él, pero el problema era que el miembro fundador del clan Uchiha quería mantener el poder solo para él y no pasárselo a su sucesor. Esforzarse por ser inmortal, gobernar este mundo para ser su dios, y el miedo a morir antes incluso de tener la oportunidad de tener éxito era una de las cosas que habrían descalificado a Madara si fuera sensible a la fuerza. Habría roto la regla de 2 en el instante en que mataron a su maestro y, por lo tanto, causó más problemas en el proceso para los Sith. En cierto modo, Madara le recordó mucho a Plagueis a Sidious por tener miedo de tales cosas y el hambre de poder pero sin seguir las reglas de sucesión al pasarle todo al estudiante. Ahora Darksage se encontró hablando con la mujer, que había descubierto su base en Whirlpool, y estaba trabajando con agentes oficiales líder de Akatsuki conocido por sus miembros como Pain. El Sith solo se reunió con Pain una vez e incluso entonces fue uno de sus caminos en lugar del hombre real. Por supuesto, para mostrar buena fe, Pain había usado a Yaiko, que se consideraba su favorito, ya que era el cuerpo de su amigo de mayor confianza, quien murió protegiéndolos a todos cuando el señor de la guerra de Ame Salamander Alzo y Danzo ayudaron. Traicionarlos por temor a su creciente reputación en la tierra. Pain había declarado que al arriesgar a su favorito de sus 6 caminos al presentarse ante los Sith, demostró que sus intenciones para una alianza secreta eran realmente genuinas. Desde entonces, Conan había sido una especie de enlace de Pain entre las dos partes, habiéndose reunido con Darksage para discutir planes para el futuro. Saber de su alianza secreta. Conan-san, ¿cómo va todo con Akatsuki? Dijo Darksage con una sonrisa en su rostro. Hola, Sage-san. Oficialmente, la organización se está derrumbando dentro de sí misma, y sus miembros están cayendo uno por uno con cada falla, dijo Conan, lo cual era cierto desde Pain, y los Sith habían encontrado una manera de destruir a los miembros de Akatsuki mientras evita que Madara se dé cuenta. El Sith se había dado a conocer primero a Uchiha Itachi y Yoshigaki Kisame ya que estaban entre los más fuertes dentro de la organización además de Madara, Pain y ella misma. Sin embargo, Kisame tenía órdenes de matar a Itachi antes de que eso sucediera, ya que el ex espadachín de la niebla había sido informado de que Itachi era un espía y, por lo tanto, necesitaba ser retirado del juego antes de ir tras el Kyuubi Jinchuriki. El resultado final fue que Itachi salió victorioso en la batalla, pero debilitado por el conflicto, ya que Pain le dijo a Kisame cómo contrarrestar el Sharingan usando el Jutsu de la niebla oculta y, sin embargo, el Uchiha no confió en él como muchos de sus parientes asesinados. El pasado. Kisame había caído después de que Itachi usó uno de los pocos jutsus de viento en su poder y luego Amaterasu al espadachín que lo convirtió junto con su espada en cenizas. Sin embargo, tan pronto como eso sucedió, el objetivo previsto de Uchiha para que la organización Akatsuki lo capturara, y el Leaf para matar apareció con una sonrisa en su rostro. Impresionante Uchiha Itachi. Más impresionante. Esperaba que Kisame prevaleciera, pero lamentablemente ese no es el caso y, sin embargo, esto puede resultar más de mi agrado.
Nunca me gustó tu clan, su linaje o el hecho de que tu familia me hizo la vida miserable con la ayuda del viejo bastardo de un Hokage. Realmente debo agradecerte y maldecirte por matar a tus parientes hace tantos años, Itachi-san. Por un lado, el clan necesitaba ser destruido dado lo que planeaban hacer si tenían éxito, y maldecirte por no matar a Sasuke en el proceso debido a tu amor por el idiota. Definitivamente es el hijo de tu padre. Itachi se estremeció ante eso, ya que su intención de que Sasuke sobreviviera era volverse lo suficientemente fuerte como para destruirlo y luego provocar el renacimiento del clan Uchiha con la estúpida arrogancia de sus antepasados. Aparentemente, los consejos junto con el Sandaime habían decidido darle un giro a las cosas y así evitar que sucediera ese renacimiento. No te sientas tan mal, Itachi. Era un objetivo noble. De eso, no te reprocharé. No está en mi naturaleza hacer eso a pesar de las enseñanzas de mi maestro de aplastarte solo por ese acto. Sé que habías planeado que tu hermano te matara en un acto de penitencia por el asesinato de tu familia, pero eso no va a suceder pronto, ya que seré yo quien tenga ese honor, y luego me centraré en tu hermano pequeño yo mismo. Los ojos de Itachi se abrieron con horror al darse cuenta de que su plan de círculo completo estaba a punto de ser arruinado por los Sith y trató de huir para recuperarse antes de informar a Jiraiya. Sin embargo, su propio intento de huir fue terminado por Aku y sus Demonic Ice Mirrors antes de que ella golpeara con ola tras ola de agujas en Bon. Darkseid, por su parte, había visto con orgullo ver a Aku golpear a Itachi desde todos los frentes con sus Sais, y ser quien derrotó a Uchiha en lugar del mismo Sith. Es bueno escuchar eso. Supongo que la pérdida de los Zombie Brothers en Yujitos, Kimimaros, y mis manos sin duda han llegado al oído de Madara. Dijo Darkseid, mientras usaba a Yujito y Fu para atraer a los dos miembros de Akatsuki con Pain ordenándoles que los persiguieran. Sí. No está complacido. Tampoco lo estaba después de que Sasori y Deidara encontraran su fin en Suna, dijo Conan simplemente mientras el Sith sonreía. Considerando cómo Suna los hizo parecer bromas y así insultar a la organización en la que participó, no es sorprendente. Todo lo que tenía que hacer era simplemente advertir a Suna de su llegada y quién entre su gente era una amenaza para su pueblo al adentro, dijo Darkseid después de haber usado sus contactos en tercera persona para hablar con el Kazekage sobre la próxima amenaza. Solo queda Zetsu antes de ir tras Madara, dijo Conan al ver que el Sith asentía, pero tenía el ceño fruncido, y por una buena razón con respecto a la planta como miembro de Akatsuki. Un pequeño gusano escurridizo entre tu organización. Es posible que tengas que matarlo tú mismo para que pueda hacer el movimiento contra Madara, dijo Darkseid al ver que Conan consideraba esto porque sabía que tenía razón. Consideraré discutirlo con Pain cuando vuelva a hablar con él, dijo Conan antes de decidir concluir la reunión con Uzumaki. Por favor, hazlo. Mientras esto sucede, debo encargarme de que Iwa y Kumo no se salgan de control, ya que están comenzando a volverse audaces, dijo Darkseid mientras tenía que debilitar a ambas aldeas hasta el punto en que buscarían a regañadientes a su oponente. Ayuda para algún tipo de ventaja contra sus vecinos. Aunque Iwa sería el más reacio y Kumo aprendería a tragarse su orgullo si se le diera suficiente incentivo. Pain puede atacar a Kumo y secuestrar al Jinchuriki de 8 colas antes de traerlo aquí, dijo Conan con el joven Sith sacudiendo la cabeza en desacuerdo. No. Todavía no es el momento adecuado. Si Pain hace eso, entonces Madara se enterará y perderemos el control de la situación. Déjame a Kumo mientras tú manejas las cosas de tu parte con Pain para seguir eliminando a Akatsuki del mundo. Dijo Darkseid al ver que Conan asentía sabiendo que el Sith sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo haré. Buenos días, Sage-san, dijo Conan antes de inclinarse y darse la vuelta para irse. Buenos días, Conan-san. Dile a mi primo lejano que deseo verlo pronto cuando esto termine, dijo Darkseid con la mujer deteniéndose y sonriendo levemente. Lo haré, Sage-san. Sé que está feliz de saber que hay al menos más de un Uzumaki en este mundo además de él y Senjutsunade de su parte, dijo Conan antes de irse. Todavía no puedo creer que me quede algún tipo de familia en el mundo, dijo Tsunade, cuando entró en la habitación y pasó junto a Conan en el pasillo. Estoy de acuerdo. Imagina mi propia sorpresa al saber que había un Uzumaki dentro de la organización Akatsuki, dijo Darkseid con una sonrisa en su rostro. Estás en uno de tus estados de ánimo más alegres. Se están volviendo más frecuentes en estos días, dijo Tsunade al ver que el niño se estaba volviendo más feliz con los años y no porque su poder creciera en los países elementales. Porque todo va según lo planeado.
Pronto Whirlpool se levantará de nuevo. Pronto la hoja será una sombra de lo que era antes. Pronto Jiraiya de los Sannin estará muerto, dijo Darkseid mientras ignoraba la mirada ligeramente adolorida en el rostro de su madrina. ¿Cuánto tiempo más tiene? Dijo Tsunade con curiosidad. No mucho. Siento que la planta en él está lista para arrancarse de su cuerpo. No sabrá qué está sucediendo hasta que sea demasiado tarde, dijo Darkseid con calma mientras sentía algo cercano al dolor con respecto a las emociones de Tsunade en saludos a la próxima desaparición de Jiraiya. ¿Qué síntomas mostrará? ¿O simplemente, sucederá? Dijo Tsunade al ver al Sith hacer una pausa en sus pensamientos. Algo de tos leve. Sus articulaciones se sentirán rígidas. Como si tuviera una sensación adicional en su cuerpo que se siente mal y no se puede explicar, dijo Darkseid con calma mientras Tsunade asentía. ¿Y luego viene lo inevitable? Dijo Tsunade con el Sith asintiendo. Sí. Será doloroso. Incluso puede considerarse cruel de mi parte. Pero no es menos de lo que se merece por ir en contra de mi padre, mi madre y todos los Uzumaki que fueron asesinados aquí en Whirlpool, dijo Darkseid antes. Continuando su camino hacia el mundo exterior de su patria lentamente restaurada de su madre. Había requerido una gran cantidad de recursos y mano de obra durante los últimos 4 años, pero el lugar comenzaba a mostrar signos de la grandeza que alguna vez tuvo su gente, y el rubio tenía toda la intención de convertirlo en eso. Incluso tenía lo que podría llamarse sangre nueva entrando en Whirlpool con Missing Nin de su elección del Bingo Book y ofreciéndole un lugar para convertirse en algo nacido de nuevo. Todo lo que Darkseid les pidió fue su lealtad eterna y el santuario que deseaban de ser perseguidos constantemente les sería otorgado por él. Si bien aún eran pequeños en número, los Sith sabían que eso cambiaría con más tiempo, y como los números de la raza humana podrían duplicarse fácilmente en tan poco tiempo cuando se agrupaban. Lo sé. Aún así, los recuerdos que tengo me hacen sentir algún tipo de tristeza y dolor en mi corazón, dijo Tsunade al ver que el Sith asentía. Es de esperar dado el tiempo que lo conoces, pero recuerda que fue gracias a él que Whirlpool cayó tan fácilmente, y fue a través de él que te mintieron acerca de que yo estaba muerto. Él te negó la oportunidad de ser una madre sustituta, dijo Darkseid, ya que no iba a permitir que estos sentimientos de tristeza se convirtieran en un medio para erosionar su voluntad y cuestionar su propia determinación. No lo he olvidado. ¿Cómo no te he olvidado siendo el mujeriego con varios de los kunoichi aquí en Whirlpool? Dijo Tsunade con una sonrisa mientras cambiaba la dirección de la conversación. No esperaba que eso sucediera para ser honesto contigo, pero las cosas simplemente, sucedieron. Dijo Darkseid, ya que no esperaba enamorarse de ninguna de sus subordinadas femeninas, o casarse con ellas según las leyes del clan de tener múltiples esposas cuando su número era peligrosamente bajo. Bueno, lo hicieron. Por cierto, Hinata está progresando muy bien con su embarazo. Prácticamente brillando de alegría por ser la madre de su hijo. Lo mismo con Yujito también, dijo Tsunade con una sonrisa en su rostro cada vez mayor y su ahijado ahora sonriendo levemente. Eso espero. Me encuentro feliz con ellos. Aku también ha estado tratando de quedar embarazada por lo que percibí de sus intenciones, somos íntimos, dijo Darkseid mientras ignoraba la risa de su madrina. Su mención de Aku y su afecto por él. A pesar de que Aku no se atrevió a mostrárselo a nadie fuera del círculo interno especial del Lord Sith, que consistía en Tsunade, Shizune, los otros Jinchuriki y las otras herramientas bajo su mando. Aku había sido la primera de las 3 mujeres en su vida en proclamar su amor por él, parándose frente a él en el dormitorio principal de su casa, preguntándole si le otorgaría el honor de convertirse en su esposa, futura madre de sus hijos antes de retirarse. Su túnica azul océano para revelar su forma desnuda en todo su exótico esplendor. Unos meses después, Hinata había pedido ser su segunda esposa, sabiendo que podía tener más de una, pero curiosamente había sido la primera en quedar embarazada de su hijo no hacía mucho tiempo, y lo mismo con Yujito cuando llegó su momento. Para disgusto de Aku, aunque hizo poco para detener el deseo personal de la joven de estar embarazada del hijo del Lord Sith como lo estaban haciendo los demás actualmente. No te preocupes demasiado por eso. En todo caso, está cerca de ese momento en que concebir un hijo después de tanto tiempo juntos está asegurado, y Aku hará todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que tenga un bollo Uzumaki en su horno. ¿Por qué? Porque esa jovencita te ama, Gaki. Todos lo hacen.
Alguna vez fueron solo tus subordinados a los que ordenabas, pero ahora se han convertido en más, y para ser perfectamente honesto, estoy feliz de ver que está provocando un lado más ligero en ti, dijo Tsunade, ya que al principio le había preocupado esta energía de fuerza, y el lado oscuro posiblemente envenenando su cuerpo. Pero después de ver a las chicas a su alrededor interactuar con su ahijado, las señales de tal cosa se volvieron menos, y menos cuanto más tiempo pasaban con Naruto. De hecho, ella lo había alentado con los demás, sabiendo que mientras más mujeres hubiera en la vida de Naruto, él estaría mejor y lo mantendría sensato sin volverse completamente psicópata como solía ocurrir con demasiado poder. Incluso si resultó ser algo de uno de los sueños húmedos y pervertidos de Jiraiya. El concepto del amor normalmente no es parte del estilo Sith, pero, de nuevo, no soy uno de los Sith más convencionales que han existido durante 1000 años antes que yo, y no me gusta intentar romper los límites. Dijo Darkseid después de haberle contado a Tsunade un poco sobre los Sith y cuánto tiempo han existido. Qué cierto, mi aprendiz. Aún así, si alguien va a abrazar el concepto de un Lord Sith que se enamora y tiene éxito, eres tú, dijo Dark Plagueis, ya que él mismo no entendía realmente el concepto. Que muchos Sith tendían a seguir ya que el amor era algo que abrazaba el lado más ligero de la fuerza, y aunque no era algo que un Jedi abrazaría tampoco, era algo que los Sith trataban de evitar. Claro, los Sith tendían a tener amantes, más por lujuria en realidad, y el concepto de amor había sido considerado una especie de tabú al igual que los Jedi solo por diferentes razones. Hablado como un verdadero Uzumaki, dijo Tsunade mientras veía al joven Sith mirando alrededor de su nuevo hogar como un emperador sobre su imperio. ¿Esperarías algo menos de mí? Dijo Darkseid con una ceja levantada. Para nada. Para nada, dijo Tsunade, al ver que su ahijado se convertía en un verdadero líder y sabía que traería la paz a los países elementales. Aunque ciertos enemigos debían ser eliminados primero y no iban a caer sin luchar. Capítulo 14, Unidad. Por fin había llegado el momento. El rubio Uzumaki Sith Lord lo había visto a través de la fuerza por fin. Las piezas estaban en su lugar y la caída de la hoja estaba cerca. Zetsu había sido asesinado por lo que el rubio sintió a través de la fuerza, sin duda por Conan, o por las propias manos de Pain. Sintió que Madara sin duda sospechaba de la muerte del hombre planta, pero poco podía hacer en ese momento, y por lo que el Lord Sith sabía de los planes de los Uchiha, el verdadero líder detrás de Akatsuki estaba planeando usar los clones de Wite Zetsu. Hecho. Sin embargo, Darkseid descubrió que Madara no era digno de tal ejército y debería ser mejor utilizado en manos de alguien capaz de usarlo correctamente. Entonces, con eso en mente, los Sith decidieron visitar Ame, donde se encontraba el cuartel general de Akatsuki, y visitar a Madara en un movimiento sorpresa que ni sus aliados en la organización vieron venir. Era lo mejor, por supuesto, ya que engañaría aún más a Madara haciéndole creer que ni Pain ni Conan lo habían traicionado a pesar de la verdad secreta de lo contrario. Hola, Madara. Ha pasado un tiempo, ¿no? Dijo Darkseid casualmente mientras el hombre enmascarado en espiral lo miraba con sorpresa saliendo de él por lo que el Sith podía sentir a través de la fuerza. ¿Cómo se enteró de nosotros? Dijo Madara al ver a Conan y Pain estaban realmente sorprendidos de verlo en Ame. Tú tienes tu red de espionaje y yo tengo la mía. O mejor dicho, tú tenías una red de espionaje, dijo Darkseid al ver el único ojo de Uchiha detrás de la máscara entrecerrándose hacia él. Así que sin duda lo has oído, dijo Madara antes de quitarse la máscara para revelar un rostro que no había envejecido desde que luchó contra el Shodaime Hokage. De hecho, he cumplido con todas tus expectativas desde la última vez que me viste en persona, Madara. Era todo lo que temías que sería en el futuro cuando me abrazaste y me cubriste con etiquetas explosivas. Dijo Darkseid con Lunar Eclipse en la mano ahora. Tal vez. Debería haberte matado cuando tuve la oportunidad en ese entonces, dijo Madara mientras maldecía su propia arrogancia al jugar con Minato al usar al bebé Naruto. Tal vez deberías haberlo hecho. Por otra parte, eres un Uchiha, y la arrogancia está prácticamente en tu sangre. Nunca aprendiste humildad incluso después de que perdiste ante el Shodaime Hokage, dijo Darkseid con diversión en su voz mientras Madara le fruncía el ceño. No perdí. Lo dejé ganar para poder lograr la victoria a largo plazo, dijo Madara mientras el Sith se reía burlonamente de él. Y, sin embargo, nunca te atribuiste el mérito de todo lo que hiciste después. Siempre tenías a alguien haciendo el trabajo sucio por ti.
Demonios, la última vez que hiciste un movimiento por tu cuenta fue cuando mi madre estaba embarazada, y el Kyuubi tuvo la oportunidad. Para liberarse de su sello, dijo Darksage una vez más de manera burlancia. Como si fueras mejor. Lo que le has hecho a Konoha fue hecho por despecho como lo hice yo, dijo Madara mientras el Lord Sith se burlaba de él. Por favor. No compares tus patéticos motivos con los míos. Sí, hice todo lo posible hasta este punto para vengarme. Lo admitiré sin dudarlo, pero la razón detrás de mis acciones es mucho más, y es mucho más profunda que el tuyo alguna vez, Madara. El tuyo fue por celos porque se le negó el derecho a liderar la aldea de la hoja. Al mío se le negó el derecho a tener padres, una infancia y, sobre todo, una vida feliz mientras era un Konoha Shinobi leal al igual que mis padres. Solo fuiste traicionado por el clan Uchiha cuando querían la paz con los Senju. Fui traicionado por todos. Por el Sandaime Hokage, mi supuesto padrino, y la gente de Konoha en general. Dijo Darksage con frialdad mientras el lado oscuro se arremolinaba a su alrededor en este punto. Sí. Eso he oído, dijo Madara mientras sacaba su espada y le ponía chakra. Parece que Itachi te contó bastante cuando peleamos espada a espada. Es una pena que no esté aquí para ver esto, dijo Darksage mientras Madara gruñía levemente. Ciertamente. Sin embargo, debo admitir que me hiciste un favor al matar a mi pariente pacifista y sus tontos ideales de que la paz se lograría a través de esta organización, dijo Madara mientras el Sith sonreía detrás de su forma encapuchada. Ah, sí. Tu infame plan lunar para poseer el cuerpo del Kyuubi y poner al mundo entero en un estado ilusorio contigo como su nuevo dios, dijo Darksage mientras el Uchiha se sorprendía por un segundo. Así que es verdad. Puedes leer la mente, dijo Madara después de escuchar los rumores susurrados. Y los pensamientos se proyectaron desde allí. Estaban siendo transmitidos en tu cabeza en ese momento. Era muy fácil leer lo que estaba pasando allí, dijo Darksage mientras veía que el Uchiha se enojaba más por segundos. Suficiente. El tiempo de nuestra conversación ha terminado, dijo Madara con el Uzumaki poniéndose serio también. Oh, estoy de acuerdo. El momento de hablar ha terminado. Déjanos, dijo Darksage con Pain y Conan asintiendo antes de dejar a los dos en la habitación. Así que me traicionaron, dijo Madara en un susurro antes de enfrentarse al Lord Sith en un combate a espada. ¿Sorprendido? No deberías estarlo. Teniendo en cuenta que uno de ellos es un miembro de mi familia perdido hace mucho tiempo, dijo Darksage con una sonrisa mientras Madara gruñía. Otro Uzumaki. Como tu madre. El clan Uzumaki ha sido la ruina de mi vida desde que ayudaron por primera vez al clan Senju a sellar a mi mascota. De hecho, me emocionó saber de su destrucción y nada menos que a manos de la hoja. Dijo Madara con los dos chocando violentamente en el arte de la esgrima. Así que también sabías ese pequeño y sucio secreto. ¿Por qué no me sorprende? Dijo Darksage mientras pensaba que el Uchiha sabría la verdad. Por favor. ¿Crees que me revelaría y lo soltaría? Podría haber revelado esa pequeña información al mundo en cualquier momento. Estuve tentado. Oh, estaba tan tentado, pero el plan que había puesto en marcha aún estaba evolucionando, y en ese momento durante la guerra Shinobi existía el riesgo de que Kushina dejara la hoja con Minato justo detrás de ella. Nunca ser visto otra vez. La amaba incluso antes de que se lo admitieran el uno al otro. En todo caso, las noticias los habrían unido y, por lo tanto, me habrían complicado las cosas. No estaba listo y aún no era el momento adecuado para atacar cuando tantos Leaf Shinobi estaban endurecidos por la guerra. Tu padre estaba casi en la cima de su poder que tenía la capacidad de destruirme y, al enterarse de la verdad, habría diezmado las propias fuerzas de Konoha que eran responsables de ello y, por lo tanto, eliminado el elemento contaminado dentro de la aldea. Yo por otro lado quería que ese elemento pudriera dentro de la hoja, que creciera como una planta, o más bien como una mala hierba dentro del jardín de pureza que mi rival creó al fundar Konoha. Una mala hierba venenosa que se alimentaba de los nobles, los leales, los justos y la pureza de la aldea misma antes de que se apoderara por completo con muy pocos en la aldea para oponerse a mi planta oscura, dijo Madara al ver que el Lord Sith lo intentaba una vez más. Para cortarlo en pedazos, pero un rápido desvanecimiento del espacio y el tiempo antes de reaparecer detrás del joven Uzumaki. Ese es un buen truco que tienes, Madara. Déjame mostrarte uno de los míos. Es en honor a mi difunto padre y el apodo que Iwa le dio en la última guerra, dijo Darksage, mientras usaba Force Flash para crear una luz brillante.
bordeado por una oscuridad sombría que cegó a Uchiha Madara e hizo que el hombre tropezara hacia atrás con un dolor que ardía en sus nervios ópticos. Un poder de la fuerza usado por Jedi, el Lord Sith se encontró capaz de usarlo a través del tiempo, y entrenando en usar la alegría que tenía con sus seres queridos mientras seguía siendo un Sith capaz de usar el lado oscuro. De acuerdo, Plagueis no estaba muy contento con que su aprendiz usara un poder de la fuerza basado en Jedi, pero Darkseid le había dicho a su maestro que la única forma en que un Sith puede volverse más fuerte es hacer cosas que sus predecesores no pudieron, y esta era una de ellas. Mis ojos. ¿Cómo hiciste eso? Dijo Madara, ya que tenía su Sharingan en su nivel más elevado, y la luz había dañado gravemente los ojos de su hermano. A través del entrenamiento. Como deberías haber hecho después de perder ante el Shudaime Okage en el Valle del Fin en lugar de confiar en esos patéticos ojos tuyos, Uchiha. Dijo Darkseid, mientras usaba la fuerza para envolver su poder alrededor de Madara, y mantenerlo en su lugar para que esos ojos suyos no pudieran liberar a Uchiha. No es que el Lord Sith pensara que tenían ese tipo de poder. Libérame. Libérame, gusano. No seré estafado de lo que debería ser mío. Dijo Uchiha Madara, cuando vio la imagen borrosa del Lord Sith extendiendo su mano izquierda y suspendiéndolo en el aire. El uso de sus ojos para liberarlo no fue posible debido al daño que sufrieron por el brillante destello de luz y estaba seguro de que había sangre goteando de ellos ya que sintió algo en forma líquida haciendo precisamente eso. Y Madara supo que no eran lágrimas. Déjame contarte algo sobre los Sith que pasaron de maestro a aprendiz durante 1000 años desde la época de Dark Bane. El Lord Sith que pronunció por primera vez estas mismas palabras a su aprendiz. Un Sith sabe cuándo desatar la furia de los el lado oscuro y cuándo contenerse. La paciencia puede ser un arma si sabes cómo usarla, y tu ira puede alimentar el lado oscuro si aprendes a controlarlo. Me he contenido contra ti y mis otros enemigos desde que empecé porque sabía que si mi furia se desataba demasiado pronto, este mundo nunca recuperarme de él, y mi victoria final sobre todos mis enemigos sería hueca, dijo Darkseid entrecerrando los ojos hacia Madara mientras arqueaba su espada y canalizaba una gran cantidad de energía del lado oscuro hasta el punto donde su aura oscura estaba visible con Sid Lightning corriendo a su alrededor. No ganarás, chico. Hay demasiados enemigos en este mundo para manejar. Incluso para ti. Dijo Uchiha Madara mientras veía la espada irradiando energía oscura. Es por eso que deseo agradecerte por el gran ejército de Witezetsu clones que se utiliza para aplastarlos antes de que acabe con tu vida. Así que de un villano oscuro a otro, gracias. Dijo Darkseid antes de bajar su espada en un corte vertical que partió a Uchiha en 2 pedazos. Antes de que ambas mitades se desintegraran segundos después. Con su enemigo asesinado, Darkseid envainó su arma antes de salir de la habitación con Pain, y Conan en el pasillo sin parecer sorprendido en lo más mínimo de que el Lord Sith saliera victorioso. Sonriéndoles, vio que los dos le devolvían la sonrisa, y los tres se dirigieron hacia la estatua que sostenía la energía demoníaca de los dos Biju que Akatsuki capturó con éxito. Desde entonces, la estatua había estado formando un ejército de Witezetsu clones desde que eso sucedió. Tenemos suficiente ejército para atacar y destruir por completo una aldea shinobi en su totalidad, dijo Conan al ver al Lord Sith estudiar la estatua y la producción de Witezetsu clones por un segundo antes de volverse hacia ellos. Es bueno escuchar eso. Pero tengo una mejor idea, dijo Darkseid con una sonrisa en su rostro que todos los Uzumaki tienen cuando piensan en algo tortuoso. ¿Qué? Dijo Pain aunque tenía una idea de lo que su pariente quería hacer. Atacamos 3 aldeas a la vez, dijo Darkseid con su sonrisa sin irse. ¿Qué? Dijo Conan mientras Pain parecía intrigado por la idea. ¿Cuáles? Dijo Pain sabiendo que Suna y Mist estaban fuera de discusión por razones obvias. Iwa, Kumo y la hoja caerán a manos de estos 3 ejércitos. Nos debilitaremos hasta el punto en que nunca se recuperarán del ataque. Quedarán paralizados para siempre por tal ataque. Pain atacará a Kumo. Conan, tú golpearé a Iwa y yo golpearé a la hoja, dijo Darkseid al ver que los dos se veían sorprendidos por su movimiento de atacar personalmente a Konoha. ¿Es eso sabio? Al Daimyo de Fuego no le gustará que destruyas su aldea oculta, dijo Conan mientras el Sith se encogía de hombros. En los últimos 4 años, me propuse tener a todos los daimyos de cada país bajo mi mando, y hacer que la gente vea que sus señores feudales parecen demasiado incompetentes para hacer algo correctamente. Con cada aldea debilitada o aniquilada, el miedo desaparecerá.
Se extendió a través de la gente, pidiendo ayuda a alguien con la fuerza para controlar las cosas, y seré a mí a quien la gente llamará. ¿Quién mejor, que el mismo hijo del Yondaime? He traído paz, felicidad, prosperidad y unidad a la mayoría de los países elementales bajo mi gobierno sombrío. Cuando haga el movimiento final, la gente me abrazará, la gente me amará, y la gente hará lo que sea necesario, para mantenerme así. Dijo Darkseid soltando una risita mientras Conan tenía que admitir que tal medio para proteger su flanco era realmente impresionante. Se están moviendo para convertirse en el primer emperador de los países elementales, pensaron tanto Pain como Conan al mismo tiempo. Siendo Konoha el más débil de los tres, será necesario que tenga la menor cantidad de clones, ya que contaré con el apoyo de otros subordinados y son más que un rival para la aldea de la hoja, dijo Darkseid con el acuerdo de sus dos aliados. Kumo tenía el Jinchuriki de 8 colas, lo que significa que las cosas podrían ponerse difíciles, incluso para mí, ya que se rumorea que el Raikage es aún más fuerte y podría causar problemas. Tal vez Conan debería ayudarme con su ejército y luego derribar a Iwa al final, dijo Pain con el Sid considerando esta opción. Buen punto. Además, Iwa está más que ocupado con Suna en este momento, y actualmente los mantiene distraídos mientras estamos a punto de aplastar dos aldeas al mismo tiempo. Solo asegúrate de no dañar demasiado a mis compañeros Jinchuriki mientras estén allí. Dijo Darkseid sabiendo que esto iba a ser un poco más cercano con Kumo. Konoha. Si alguna vez hubo un momento en que Sarutobi Asuma pudo estar más sorprendido mientras era el Hokage de Konoha, este fue ese momento, ya que el destacamento de guardia Shinobi había informado de un ejército masivo que se dirigía hacia aquí hecho de criaturas de color blanco pálido, y parecían ellos mismos. Estaban listos para una pelea. Un ejército de cientos, si no más de 1000, de estas cosas marchaba hacia los muros de Konoha, con la intención de destruir a su gente y todo lo que atesoraban en sus corazones. Y estaban siendo dirigidos por Naruto y varios de sus subordinados. No por centésima vez, Asuma maldijo la estupidez de su padre al tomar el camino que tomó con Naruto y hacer que el odio del Kyuubi Jinchuriki hacia la hoja al enterarse de la verdad sobre las cosas volviera a morder a la aldea en el trasero. Dientes afilados y todo. Asuma había aprendido la horrible verdad de los actos de su padre a través del diario personal del hombre, que se guardaba en su habitación en casa, y leyó los secretos sucios del ex Hokage muerto que había disfrutado haciendo si la escritura era una indicación. La destrucción de Whirlpool para tener el único Uzumaki en existencia para que Kyuubi estuviera para siempre bajo el control de Leaf había hecho que Asuma quisiera vomitar. Aún peor fue la creencia del tercer Hokage de que cuando Naruto no cumplió con sus expectativas de ser el arma perfecta, él haría que el niño encontrara una niña para engendrar un hijo, y la descendencia se convertiría en el nuevo Kyuubi Jinchuriki después de provocar que el sello se aflojara. La madre, por supuesto, sería asesinada para mantener al nuevo Jinchuriki bajo el cuidado de la aldea y el proceso comenzaría de nuevo. Era repugnante y ahora que la línea natural de pensamiento del padre de Asuma se había hundido en términos de un camino que los había obligado a enfrentarse al mismo diablo que habían creado y que no podían sofocar. Konoha entró en un bloqueo instantáneo, los civiles fueron enviados a los refugios y Shinobi se estaba preparando para defender la aldea del ejército invasor. Las grandes puertas se cerraron de inmediato y el sonido del ejército en marcha se acercaba con cada segundo que pasaba. Mira lo que has hecho, padre. Mira la ira que trajiste sobre la hoja por el bien del poder y tu orgullo herido. Pensó Asuma, ya que sabía que era hora de enfrentarse a la música, y fue a ayudar en la defensa de Konoha. Por lo que probablemente sería su última vez como Hokage. Para Darkseid, había encontrado que las puertas cerradas de su lugar de nacimiento eran insultantes, pero no realmente inesperadas teniendo en cuenta lo que sucedió hace años, y el Daimyo de fuego dejó que el Kyuubi Jinchuriki se saliera con la suya. Agregue el hecho de que al Lord Sid constantemente le gustaba restregárselo en la cara con su supervivencia, viviendo bien, y todos los que agarró de los exámenes de Chunin de la hoja haciendo lo mismo. Hora de tocar, fuerte. Dijo Darkseid, mientras extendía la mano con la fuerza y empujaba las enormes puertas hacia adelante mientras el shinobi del otro lado intentaba mantenerlas cerradas. No es que importara. Arqueando su mano derecha hacia atrás, el Lord Sig reunió la fuerza en ella en forma de bola antes de soltarla hacia la puerta con resultados explosivos. Ahora había un enorme agujero donde una vez estuvo la puerta, el shinobi detrás de él gravemente herido o muerto por los enormes trozos de madera ahora incrustados en sus cuerpos.
Con la resistencia de su entrada a la aldea temporalmente eliminada del juego, el Lord Sig mantuvo las puertas abiertas usando la fuerza e hizo una seña a su ejército para que lo siguiera. El sonido de la marcha se reanudó, los pasos atronaron con fuerza, mientras el ejército de Witezetsu clones se extendía y comenzó a enfrentarse al enemigo shinobi que intentaba oponerse a ellos. En más de un caso, Darksage fue atacado con la creencia de que una vez que el líder del ejército se había ido, también lo haría la moral del ejército masivo y, por lo tanto, lograría una victoria rápida para Konoha. Lamentablemente para ellos, el Lord Sig no se sentía tan amable y los eliminó fácilmente con la mayor facilidad. Kimimaro, siento que Maito Gai se dirige hacia nosotros. Intercéptalo. Usa solo Taijutsu. Querré un informe sobre las habilidades del hombre y si realmente era digno de ser el primer sensei de Rock Lee, dijo Darksage antes de señalar a su derecha. Con el albino asiente y sale corriendo. ¿Qué hay de mí? Dijo Anko con curiosidad. Dirígete al centro de la aldea y convoca a Amanda y asegúrate de que no diga nada sobre los sacrificios por sus servicios. Recuérdale que esa regla en particular ya no se aplica con su contrato de invocación, dijo Darksage sabiendo que Manda necesitaba ser recordado de vez en cuando. Por supuesto, Sage-sama, dijo Anko antes de salir corriendo para hacer un daño muy necesario al lugar que la despreció durante tanto tiempo. Naruto. Detente donde estás. Dijo Kakashi apareciendo frente al Lord Sid con su Sharingan expuesto. Ataque Kakashi. Hijo del colmillo blanco. El último estudiante sobreviviente de mi padre. Y pensar que ese título fue para alguien que no lo merece, dijo Darksage al ver a Kakashi entrecerrar los ojos. Ten cuidado con lo que dices sobre quién no merece lo que Naruto, dijo Kakashi mientras veía que Jiraiya estaba detrás del Lord Sig rubio. ¿Por qué? ¿No puedes soportar la verdad? Fuiste un prodigio en tu época, Kakashi, y estar en una guerra solo la aceleró más. Los mismos principios que enseñó. Me pregunto cómo reaccionarían tus otros compañeros de equipo al ver la escoria que está frente a mí ahora. Dijo Darksage mientras giraba la cabeza y los ojos hacia la derecha para ver a Jiraiya, y efectivamente, el Sannin se veía un poco adelgazado. No te atrevas a hablar de los muertos de Naruto. No sabes nada de ellos. Dijo Kakashi con ira en su voz. ¿En serio? Te sorprendería lo que aprendí usando mis poderes. Usé esta habilidad de la fuerza muy especial, es muy difícil de hacer y muy rara de realizar. Incluso mi maestro se sorprendió de mi habilidad para hacerlo. Se llama Flow Walking. Puedo ver el pasado y el futuro. Puedo caminar entre una multitud en el pasado, pero nunca interactuar con ellos, y nunca ser capaz de cambiar el resultado de las cosas. No puedes imaginar lo que encontré en el pasado. Cuando lo hice y la verdadera verdad detrás de la muerte de Uchiha Obito. Dijo Darksage mientras los ojos de Kakashi se abrían con sorpresa. No sé de qué estás hablando, dijo Kakashi mientras Jiraiya intentaba hacer señas con las manos, pero estaba siendo interrumpido debido a que su cuerpo gritaba de dolor, y el Sannin sabía que algo andaba mal. Lo había sido durante algún tiempo. ¿Lo sabes ahora? Creo que eres un mentiroso, Kakashi. Verás, sé que antes de que Sharingan Eye le otorgara a tu vida una nueva grandeza al copiar más de 1000 jutsus, tratando de aprender tanto para salir de la sombra de tu padre. Se estaba convirtiendo en un gran dolor, y para ser franco, era algo que no podías manejar. Eso es, por supuesto, hasta que, Uchiha Obito murió, dijo Darksage al ver que Kakashi se enojaba más. Cállate, le gruñó Kakashi. Todos asumieron que era Iwa Shinobi, quien hizo que esa roca gigante cayera sobre ti, pero lo que ni Obito ni Rin sabían era que su compañero de equipo Ataque Kakashi había usado el Shadow Clone Jutsu antes para ponerse en posición y hacer que esa roca cayera. Tú estabas tan seguro de que tu amigo se movió para salvar tu vida y la de Rin después de ver cómo reaccionó cuando abandonaste a tu compañero de equipo para la misión. Fue un riesgo calculado de tu parte ya que apostabas a que Obito no solo tendría al menos una de sus ojos intactos, pero Rin siendo la experta Medignin que era, y trasplantando el ojo Sharingan en el tuyo dañado. De ahí en adelante, estuviste en la calle fácil, y todos elogiaron tu grandeza que vino poco después. Ser honrado por rescatar a tu compañero de equipo, mostrar el ojo Sharingan a los consejos, y el Hokage como si fuera una insignia de honor, presentarte a ti mismo como un héroe mientras que Obito era el héroe, mientras que tu propio padre era detestado por sus acciones similares, y mucho más nobles. Usaste el secuestro de Rin para orquestar la muerte de Obito y te diste un medio para salir de la sombra de tu propio padre. TSK. TSK.
¡Qué vergüenza, Kakashi!, dijo Darksage burlonamente al Jounin, quien lo miró con furia y vio a Jiraiya de rodillas detrás del Lord Sith casi convulsionando violentamente. ¿Qué le está pasando? Pensó que Kakashi al ver al Sannin tenía un dolor terrible. No te molestes con Jiraiya muriendo lentamente detrás de mí, Kakashi. Concentrémonos en ti y Rin el día que supo la verdad. Dijo Darksage mientras Kakashi una vez más se enfocaba en él. Déjala fuera de esto. Dijo Kakashi viendo crecer la sonrisa del Lord Sith. Creo que no. Esperabas que te adorara para siempre como antes, pero después de la forma en que actuaste al llegar a casa, Rin tuvo una revelación y dejó de ser la chica que siempre tenía corazones en los ojos con solo ver tu rostro. En los años siguientes, te encontraste deseando tener a esa chica envuelta entre tus dedos nuevamente, pero Rin ya te había superado y estaba interesada en otra persona, dijo Darksage con una sonrisa maliciosa en su rostro. No. Dijo Kakashi mientras el Lord Sith dejó escapar una pequeña risa sabiendo que el nombre enfurecería al Jounin. Su nombre era, Maito Gai. Usaste tu Sharingan Eye recién adquirido para hipnotizar a Rin para que se ahogara en un pequeño lago que solo ustedes dos conocían. Al final, Gai pensó que Rin se había ido porque aún no podía. No elijas entre él y tú mismo, Kakashi. De ahí cómo comenzó tu pequeña rivalidad. Ja. El Sandaime pudo fácilmente mantener en secreto el tema de la desaparición de Rin, ya que saber la verdad causaría muchos problemas y, por lo tanto, aseguró que tu lealtad continua a él a cambio de su silencio sobre el asunto, dijo Darksage, mientras se reía de Kakashi, a quien no le gustaba que se rieran de él, y cargó contra el Lord Sith con el rubio Uzumaki saltando a su derecha en un cercano techo. Maldito sea. Maldito sea ese chico. Pensó Kakashi, cuando estaba a punto de perseguir a Naruto cuando el grito de dolor de Jiraiya lo distrajo, y vio que el cuerpo del Sannin se movía de forma poco natural. Ah. Veo que la planta dentro de su cuerpo finalmente ha madurado y quiere salir. Admito que tomó un poco más de lo esperado, dijo Darksage, ya que esperaba que Jiraiya muriera antes, pero estaba claro que la planta en él decidiría cuándo saldría, y ese momento era ahora por el aspecto de las cosas. ¿Planta? ¿Qué planta? Dijo Kakashi mientras miraba de Jiraiya a Naruto y de nuevo a Jiraiya. Oh, solo algo que le puse hace unos años después de la trampa fallida que me tendió, había una recompensa por la cabeza de mi madrina, y decidí devolver el golpe a mi manera. Solo quédate ahí y observa. Es lo único que puede hacer realmente. Cualquier posibilidad de salvarlo desapareció hace mucho tiempo cuando puse la semilla en su cuello por primera vez para convertirse en una maravillosa maravilla de vida o muerte en un solo momento, dijo Darksage con orgullo en su voz al ver a Jiraiya. Gritó de dolor y vio que su cuerpo era desgarrado por la criatura parecida a una planta que se movía sobre múltiples patas que eran sus raíces con un solo ojo en forma de flor en plena floración. ¿Qué es esa abominación? Dijo Kakashi al ver la planta manchada con la sangre de Jiraiya y mostrar su apariencia manchada. Esa es la planta karma con toda la sangre de la semilla karma que implanté en Jiraiya hace tantos años. Algo muy raro en este mundo por lo que me dijo Kyuubi, pero gracias a la muerte de Jiraiya, ahora tengo una planta capaz de hacer muchas más semillas, y una nueva arma para matar a mis enemigos a mi alcance, dijo Darksage antes de usar la fuerza para decirle a la planta que corriera al muelle que su nave a Whirlpool estaba esperando con un Shadow Clone para tomarla. Allí. No. Dijo Kakashi, mientras movía para hacer un Fire Jutsu y quemar la planta para asegurarse de que nadie más sufriera una muerte tan sombría. Solo para ser apuñalado por la espalda por Lunar Eclipse. Nunca aprendiste a preocuparte por tu entorno, Kakashi, dijo Darksage mientras que el que estaba en el techo hizo puff y le reveló al Jounin que uno era un clon de la sombra del Lord Sith. No. Aquí no. Yo, no puedo, morir, todavía. Pensó Kakashi, mientras sentía que le sacaban la espada de la espalda, y con un rápido corte del Lord Sith había desconectado la cabeza del hombre de su cuello tan limpiamente que el Jounin ni siquiera la sintió hasta que el Uzumaki golpeó la parte posterior de la espalda. Su cabeza hacia adelante. Ataque Kakashi estaba muerto. Dale mis saludos a Sandaime, Jiraiya y todas las demás personas que he enviado al infierno por arruinar mi vida, dijo Darksage antes de continuar con su misión. Iba a ser un día divertido. Anko, sal de ahí. Dijo Kurenai, mientras trataba de contener a su vieja amiga, pero la antigua Jounin especial de la hoja de cabello púrpura no escuchó ninguna súplica de moderación, y se movió para poner en marcha su parte del plan.
Lo siento, Kure-chan, pero si Sage-sama quiere que Manda sea convocada aquí para levantar el infierno en la tierra, entonces Sage-sama lo conseguirá, y tendrás que entender si no siento una verdadera culpa en mi corazón por hacer esto. Me refiero a considerar cuánta mierda tuve que aguantar de todos en el pueblo cuando crecí. Dijo Anko sabiendo que la gente la odiaba por Orochimaru y fue a través de Naruto que vio que las cosas no cambiarían después de su muerte. Odiaba las sonrisas falsas de la gente cuando la fea verdad detrás de ellas la miraba directamente a la cara. Te están mintiendo. Soy tu amigo, ¿no? Dijo Kurenai antes de ver a Anko fruncir el ceño y burlarse de ella. Si lo fueras, ¿por qué te pusiste del lado de estos hijos de puta e intentaste traernos de vuelta aquí? Si fueras mi amigo, me habrías dejado en paz y dejaría a Sage-sama solo si no te hubieras unido a él en su causa. Dijo Anko antes de cargar hacia adelante y enfrentarse a Kurenai en un combate cuerpo a cuerpo. Algo en lo que Kurenai era más débil y aún más después de solo un año para recuperarse de dar a luz al hijo de Asuma con más tiempo cuidando al bebé que entrenando para mantener su fuerza. Mientras todavía era un Jounin, aunque solo fuera por rango, la fuerza de Kurenai se había reducido a la de Michunin, y mientras disminuía, Anko aumentaba sus propias habilidades hasta el punto en que era como un Jounin llorando sobre un estudiante de la academia. Con Anko. Anko, detén esto. Por favor. Mi bebé. No quiero que muera, dijo Kurenai, mientras yacía en el suelo maltratada, sangrando y básicamente rota por la derrota. Entonces, ¿por qué estás peleando conmigo? ¿Luchando por este lugar? Ve a buscarlo y corre. Llévalo a Whirlpool y vive allí en paz. Sage-sama solo quiere castigar a las partes extremadamente culpables involucradas y mientras tú eres algo culpable en tu propio bien por defender a estos imbéciles, eso no es suficiente para meterte con el resto de ellos. Ahora lárgate de aquí antes de que cambie de opinión, dijo Anko, habiendo estado tentada a hacer precisamente eso, pero su amistad pasada con Kurenai tenía suficiente peso para detener su mano, y decidió dar un salto de buena fe en el asunto. Gracias, Anko, dijo Kurenai sabiendo que su hijo estaba al cuidado de una niñera local escondida en los refugios. Sería fácil entrar a pesar de sus heridas. En todo caso, lo harían más fácil, y la única parte difícil era escapar. Veremos a Kurenai. Jutsu de invocación. Dijo Anko, mientras llamaba a Amanda, y después de algunas conversaciones verbales, comenzó a causar una gran cantidad de daño en su área de la aldea. Con Kimimaro. Eres fuerte. De hecho, digno de ser el primer sensei de Rock Lee, dijo Kimimaro, ya que había peleado con Rock Lee innumerables veces, pero estaba claro que, a pesar de eso, Maito Gai era uno de los mejores maestros de taijutsu de todos los tiempos, y demostró de hecho, era hábil en las formas de combate cuerpo a cuerpo. ¿Cómo conoces a mi alumno? ¿Dónde está? Dijo Maito Gai, ya que había estado en misiones especiales asignadas para recuperar a los llamados novatos de la hoja perdida de Dark Sage, pero todos terminaron en un fracaso, y entristeció el corazón de Jounin al saber que se le había negado la oportunidad de entrenar a su mini. Me clonar más. Seguro y fuerte. Como desearías que fuera y cada vez más fuerte según los propios deseos de mi maestro. Tal vez, si continúas demostrando que eres digno en esta pelea, le pido a Sage-sama que te evite la muerte, y únete a él con la promesa de volver a entrenar a Rock Lee una vez más, dijo Kimimaro antes de que los dos se enfrentaran una vez más en la batalla con Gai tratando aún más de ganar la pelea. Entonces, de hecho, demostraré mi valía aunque solo sea para ver a Rock Lee una vez más después de que esto termine, dijo Maito Gai, mientras intercambiaban golpes y patadas con ondas de choque admitidas después de la colisión. Con Dark Sabio. El Lord Sig vio que todo iba según lo planeado. Anko estaba dañando la hoja con Manda, Kimimaro estaba luchando contra Gai, Kakashi y Jiraiya estaban muertos. Todo lo que realmente quedaba era algunos asuntos pendientes con la gente del pueblo. Mi maestro, dijo Karin, mientras se arrodillaba detrás de él y estaba flanqueada por un pequeño escuadrón de clones de Witezetsu. Ve al complejo del clan Hyuga. Encuentra a la hermana pequeña de Hinata-chan, Anabi. Llévala a Karin viva e ilesa a Whirlpool. No necesito decirte lo importante que es esa orden, ¿verdad? Dijo Darksage sabiendo que Hinata todavía se preocupaba por su hermana y que sería de interés del propio Lord Ship si su esposa tuviera a su hermana en Whirlpool, ya que ella debería ayudar a iniciar el clan Hyuga allí con otros miembros del clan. Sí, mi señor. ¿Y los otros miembros allí? Dijo Karin sabiendo que muchos de ellos no sobrevivirían. Tómalos de la familia Branch.
Unos pocos de la familia Main si es posible. Mata al resto y luego destruye todas las copias de los diseños de Cage Vixeal excepto uno para que pueda modificarlo más adelante, dijo Darksage al ver la chica pelirroja e inclina la cabeza. Se hará mi señor, dijo Karin antes de dejar al Lord Sid a su suerte. Hola, Sasuke, dijo Darksage dirigiéndose a un callejón donde apareció Uchiha Sasuke con Sakura a su lado, aunque claramente ella estaba allí para ayudar al usuario del ojo Sharingan a ser su respaldo. E incluso entonces parecía temblorosa. Hola perdedor, dijo Sasuke con sus ojos Sharingan activados. ¿Perdedor? Yo. Interesante palabra para usar con respecto a mí ya que tienes exactamente qué rango en la hoja. ¿Chunin? ¿Jounin? Si bien soy el presidente de una de las compañías más ricas del mundo, tengo influencia en todos los países, con todos los líderes. Y recuperé la patria de mi madre de la aniquilación. Una patria en la que me he convertido en el gobernante, podría agregar. También ayudé a matar a Itachi, Madara y eliminé la organización Akatsuki para siempre. ¿Qué has hecho exactamente? He hecho más que suficiente para ganar mi rango, monstruo. Dijo Sasuke con Sakura una vez más apoyándolo. Estás engañando a Sasuke. Tan instintivo en el Uchiha, es prácticamente una segunda naturaleza para ti y el resto de tu clan antes de que Itachi los matara a todos. Por supuesto, las misiones de rango D no cuentan en mi opinión, y no deberían T. Lo sé con certeza, has hecho algunas misiones de rango B, y al menos una de rango A. Eso es todo. Nada de rango S. Si bien no es el récord impresionante que esperaba del hermano pequeño de Uchiha Itachi, pero, de nuevo, eres el enano de tu clan, y los enanos solo llegan hasta cierto punto en el mundo shinobi, dijo Darksage casualmente mientras Sasuke parecía furioso. Cállate. Dijo Sasuke, mientras se preparaba para usar el Rakiri, y el Lord Sid parecía aburrido. Sabes que estuve con Itachi antes de que fuera a destruir tu clan. Podría haberlo vendido a tu familia, pero considerando que eran un montón de imbéciles que ayudaron en mi abuso mientras crecía, no había mejor venganza contra ellos que yo. Piensa, y todo lo que le pedí a tu hermano a cambio de mi silencio fue que me enseñara un jutsu de todo su arsenal, dijo Darksage mientras Sasuke seguía enojándose más y más. Tú mientes. Dijo Sasuke con el Lord Sid sonriéndole. No tengo ninguna razón. La verdad es mucho más dolorosa. ¿Sabías que a Itachi se le ordenó matar a su familia? Se le ordenó a Sandaime Okage y recibió el apoyo de los mismos consejos que te besan el trasero todos los días. Dijo Darksage mientras que el rostro de Sasuke ahora tenía el mismo rojo que sus ojos. Cierra, tu boca. Dijo Sasuke mientras sentía un intenso nivel de rabia más allá de todo lo que había sentido en su vida. ¿O qué? ¿Vas a llorar? ¿Golpear como lo hiciste frente a tu hermano con miedo y suplicarme que no te mate como lo hiciste con él? Dijo Darksage mientras amaba la vista de Uchiha hirviendo de rabia mientras el propio Lord Sid manipulaba la fuerza para atacar el funcionamiento interno de la cabeza de Uchiha. En un sentido físico, por supuesto. Atacar la mentalidad de Uchiha era demasiado aburrido y fácilmente daría resultados predecibles a los Sith. Voy a matarte. Dijo Sasuke, pero descubrió que su cabeza estaba sintiendo un aumento en el dolor, y pronto descubrió que la sangre se escapaba de su nariz seguida de sus oídos, siendo los ojos los últimos en los que corría un líquido carmesí. Todo lo que Sakura pudo hacer fue gritar de miedo. ¿No te ves bien, Sasuke? Toda esa ira y estrés que se te suben a la cabeza se consideran poco saludables. ¿Has probado la acupuntura? Escuché que hace maravillas para el cuerpo y la mente. Dijo Darksage, mientras manipulaba las diversas venas en la cabeza de Sasuke para acumular sangre en la cabeza de Uchiha y, sin embargo, bloquearla en términos de irse. ¿Qué le hiciste a Sasuke-kun? Dijo Sakura mientras que el Lord Sid se estremeció ante su voz sintiéndose como clavos en una pizarra. Nada que tu mente pueda comenzar a comprender detrás de la complejidad de mis habilidades. Pero si debes saberlo, básicamente me estoy preparando para que la cabeza de Sasuke explote y rocíe sus sesos por todos lados, dijo Darksage con una sonrisa antes de usar la fuerza para atacar el corazón de Uchiha y hacer que el idiota arrogante cayera de rodillas. Basta. Basta ahora. Dijo Sakura, mientras sacaba un kunai y se lo arrojaba a Lord Sid con la esperanza de que Uzumaki se viera obligado a moverse mientras detenía su ataque invisible contra su enamorado. Solo para que el kunai se detuviera a mitad de camino, se diera la vuelta y se lanzara hacia Sakura antes de golpearla justo en la frente.
La hoja atravesó su cráneo, entró en su cerebro y mató fácilmente a Sakura con la chica cayendo sobre su espalda, muerta. Es por eso que los shinobi usan cintas para la cabeza Sakura. Para proteger sus frentes de tal ataque. Por supuesto, si te hubieras concentrado más en tu entrenamiento shinobi, en lugar de tratar de meterte en los pantalones de Luchia, sabrías eso y más. Oh bueno. No es mi culpa por su propia estupidez, dijo Darksage casualmente antes de volver a centrar su atención en la forma caída de Uchiha Sasuke que actualmente estaba muriendo de una muerte agonizante. Yo, soy un Uchiha. Yo, soy un Elite. Dijo Sasuke finalmente antes de que el Lord Sith suspirara ante este estúpido y arrogante cachorro y decidiera finalmente hacer que su cabeza explotara. Dices tú Uchiha. Dices tú, dijo Darksage antes de caminar alrededor del cuerpo y marchar una vez más con Witezetsu clones que ordenó con la fuerza que lo siguieran. No pasó mucho tiempo antes de que terminara el asedio de Konoha y el Señor Oscuro de los Sith, conocido por muchos como Darksage, saliera victorioso de la hoja y colocara el estandarte del país remolino resucitado en lo más alto de la Torre Hokage. Donde una vez estuvo el símbolo de Konoha. Los consejos habían sido asesinados, había cabezas montadas en postes para que todos los sobrevivientes del asedio vieran que los funcionarios gubernamentales en los que confiaban para protegerlos habían caído a manos del Lord Sith y su enorme ejército. Entre los prisioneros estaban los novatos restantes, con la excepción de Sasuke, Sakura, Neji y Kiba, que intentaron luchar contra el Lord Sith uno a uno. Sin embargo, Akamaru se salvó de la ira de Darksage, y eso fue solo porque el Lord Sith sintió que a Hinata le vendría bien un perro guardián leal para proteger a sus hijos. Los otros también fueron capturados, llevados ante Darksage a manos de sus subordinados, los senseis eran los mismos, aunque algunos no se veían tan atractivos y requerían atención médica. Gai fue golpeado gravemente, su cuerpo estaba cubierto de moretones, tenía huesos rotos y, según Kimimaro, era digno de ser el sensei de Rogue. Por lo tanto, el Lord Sith había decidido conceder la solicitud de Kaguya al permitir que Maito Gai se uniera a su lado y continuara entrenando a Rogue en todo lo que Jounin aún tenía que enseñar a su alumno perdido hace mucho tiempo. Kurenai había sido localizada por Anko y llevó a Karin a recibir atención médica después de que la pelirroja estabilizara de Gai. Los diversos clanes que residían en la hoja habían sido atados y amarrados mientras sus hogares eran inspeccionados por los subordinados del Lord Sith que ayudaron a comandar su ejército con él. Incluso Danzo no pudo escapar, ya que fue asesinado después de ser atacado por oleada tras oleada de Witezetsu clones, lo que obligó al viejo halcón de guerra a revelar el Sharingan oculto en su cabeza, y los injertados en su brazo que también poseía el Senju. Línea de sangre. Los Witezetsu clones habían vencido a sus fuerzas Rohirrim, por lo tanto, al hombre mismo mientras usaban los poderes de las líneas de sangre robadas combinadas. Al final, Danzo murió por agotamiento del chakra y se llevó un trozo de Witezetsu clones con él cuando activó un sello en su cuerpo para destruir un área grande. Mientras todo estaba bajo tierra, todavía sacudió al pueblo literalmente hasta sus cimientos, e hizo que Darksage supiera que se había vengado del hombre sabiendo que a Danzo se le había negado para siempre su sueño de ser Hokage después de su muerte. También estaba la cuestión de decidir el destino del actual Hokage de Konoha. Sarutobi Asuma. Kurenai reveló que, de hecho, era la esposa de Asuma y le rogó a Naruto que tuviera piedad para evitarles daño. Si bien el Lord Sith no amaba al clan Sarutobi por razones obvias, no estaba dispuesto a hundirse al mismo nivel que el Sandaime Hokage, y decidió mostrarles misericordia. Sin embargo, a cambio de esa misericordia, Darksage les informó que su hijo Kurenai, sostenido protectoramente en sus brazos, algún día se convertiría en su leal subordinado, y rechazarlo sería imprudente. Lo mismo ocurrió con los otros miembros del clan Sarutobi. Junto con el clan Inuzuka, el clan Aburame, el clan Yamanaka, el clan Akimichi, el clan Nara y los restos rotos del clan Hyuga llevados a los pies del señor Sith. Con su larga marcha hacia el país de Whirlpool, el Lord Sith decidió quedarse en Konoha por un corto tiempo más, ya que tenía asuntos pendientes con el lugar a pesar de que la mayoría de su gente había muerto, y el resto ahora eran sus nuevos ciudadanos que tendrían no hay elección en aceptar su control. Usando los clones Zetsu blancos restantes, el Lord Sith ordenó que todas las casas del clan fueran selladas en pergaminos de almacenamiento después de que los sellos de conexión fueran colocados en cada hogar del clan uno a la vez, y luego guardó cada pergamino una vez que lo colocó en sus manos.
Después de eso, Darksage miró hacia el monumento Hokage, que era un testimonio de la grandeza de cada Hokage de la época, y de la propia arrogancia de la aldea por haberlos colocado allí con tanto orgullo para que casi todas las personas con vista moderada pudieran ver cada enorme cabeza. Era un dolor de ojos. Por supuesto, el Lord Sig no tenía nada en contra de los dos primeros Hokages, ya que habrían hecho bien el trabajo con respecto a él, de lo mucho que Darksage podía sentir, y sería respetado como tal por él. Sin embargo, el Sandaime Hokage era otro asunto, y luego el Yondaime Hokage, que era su padre, básicamente había sido ingenuo con la aldea en primer lugar. Si bien Namikaze Minato era su padre, eligió la aldea sobre la de su propia descendencia y se aseguró de que hubiera alguien en la hoja para sacar al niño de la aldea antes de que toda la mierda en su vida se derrumbara. Asuma nunca se sintió como un Hokage en su libro, por lo que la cara del hombre no contaba como una de las cabezas de Hokage en el monumento. Al hacer unos cientos de clones de sombra, el Lord Sith hizo lo aparentemente imposible y, de hecho, selló las dos primeras cabezas de Hokage. Cada cabeza enorme va a uno de los pergaminos de almacenamiento especiales de su propio diseño y se reubicará en algún lugar que no genere el mismo tipo de arrogancia que este pueblo parecía abrazar al mirarlos todos los días. En cuanto a los demás, hay dos cosas que realmente me gustan de Shadow Clones. Uno, es que hacen que el entrenamiento transcurra más rápido, y dos, hacen bombas realmente buenas. Pensó Darksage antes de enviar el comando para que cada clon de sombra en los 3 Hokageats restantes explotaran y explotaran. El Lord Sith pronto se encontró parado frente a las puertas de la aldea que una vez tuvo fuerza, belleza, pasión y virtud, muchos matarían para protegerse del mal. Solo que ahora, este mismo lugar, que contenía todas esas cosas, ya no las contenía, y era una sombra de lo que alguna vez fue durante la época del Shodaime Hokage. Era una bestia en descomposición. Una cicatriz en la vida misma. Una herida supurante que necesitaba ser desinfectada y eliminada del mundo para que las cosas progresaran en lugar de permanecer estancadas. ¿Nuevas órdenes, mi señor?, dijo un clon Zetsu blanco que había sido convocado por los Sith. Quema el pueblo. Bórralo. Cada edificio. Cada lugar. Quémalo, dijo Darksage con frialdad mientras señalaba hacia el interior de la aldea desde la enorme puerta de entrada donde una vez estuvieron las puertas. Se hará, mi señor, dijo el Wite Zetsu clone, mientras él, junto con sus hermanos, marchaba una vez más hacia Konoha para usar sus habilidades y convertir lo que quedaba de Konoha en cenizas a su alrededor. Y consiguiendo convertirse en el propio fuego gracias a los sellos que les ha puesto el Lord Sith para encenderse al llegar a un edificio o lugar elegido al azar. Mi señor, dijo Karui arrodillada ante Darksage ahora, mientras regresaba, y sintió que él la miraba con algo de sorpresa. ¿Qué pasa, Karui?, dijo Darksage mientras se preguntaba por qué estaba aquí. Nuestros exploradores acaban de informar sobre el estado de Kumo, dijo Karui sabiendo que no la envió a buscar, pero sintió que era necesario comunicarse con Darksage e informarle la nueva información. ¿Y?, dijo Darksage mientras esperaba la información. Kumo ha caído, Sage-sama. Killer B se dirige a Whirlpool mientras hablamos. Ann, Roshi y Fuya se están preparando para su llegada, dijo Karui sabiendo que solo un Jinchuriki podría luchar contra otro Jinchuriki si hubiera algún tipo de problema. Lucha. ¿Qué noticias hay de Pain y Conan?, dijo Darksage con los ojos entrecerrados. Muerto, mi señor. Pain derrotó a Killer B, pero no fue rival para el Raikage poco después de su pelea con el Jinchuriki de 8 colas, y Conan murió protegiéndolo después de que le quitó la cabeza al líder de Kumo del intenso League Ninjutsu que llevó a el corazón, dijo Karui con tristeza mientras sentía el dolor que emanaba de su maestro. Entonces, soy el último Uzumaki verdadero que existe, dijo Darksage con tristeza mientras veía a Karui sacar algo de su chaleco y revelar que era un frasco con ojos en ellos. Los ojos del Rinnegan. El último deseo de Pain-san era que tú los tuvieras. Sus últimas palabras fueron solo un Uzumaki con los poderes de un dios puede tener los ojos de uno también, dijo Karui mientras su maestro tomaba el frasco en sus manos, y luego lo abrió para poner el par de ojos en el otro antes de acercarlo al suyo. Y usó la fuerza para absorberlos y su poder en sus ojos para que se convirtieran en parte de su ser. Gracias, Kaori. Ahora ven. Tenemos que prepararnos para Iwa y la unificación de todos los países bajo mi gobierno, dijo Darksage sintiendo el poder del Rinnegan ahora fluyendo por sus venas con la fuerza mostrándole tantas cosas diferentes en cómo usarlos. Sí, mi señor.
Pronto el mundo será tuyo, dijo Karui sabiendo que los planes de su maestro estaban casi completos. Sí, Kaori-san. Sí, lo hará. Pensó Darksage sabiendo que solo un último enemigo se interponía en su camino. Al recordarle a los clones Zetsu blancos restantes, el Lord Sith ya comenzó a hacer preparativos para Iwa en su cabeza, y cómo usar lo que quedaba del ejército para aplastar a la aldea Shinobi en el suelo. Irónico, ¿eh? Capítulo 15. El ciclo ahora está completo. El señor oscuro de los Sith observó desde su posición de pie dentro de la aldea Shinobi, mientras Iwa se quemaba hasta los cimientos a su alrededor mientras el Sandai Metsuchikage había sido asesinado por las mismas manos de Darksage, lo cual no fue difícil cuando se apuntaba a la espalda del hombre con un simple golpe. Movimiento de la fuerza, y arrancándole la cabeza con un simple movimiento de su mano derecha empuñando Lunar Eclipse. Los Witezetsu clones, junto con Samui y Karui, se encuentran entre sus comandantes y se coordinan con él para ordenar al ejército que ataque lugares clave dentro de la aldea naturalmente fortificada. Suzumebachi estaba de pie a su lado, habiendo proporcionado información detallada sobre las mejores rutas a Iwa sin ser detectado, y dónde dejar caer el martillo con más fuerza. La victoria es suya, Sage-sama, dijo Suzumebachi, ya que le habían prometido que su propio clan no sería aniquilado, pero también tendría una posición sólida dentro de Whirlpool, estudiaría en armonía simbiótica con el clan Aburame y sería reconocida por su contribución en las victorias del Lord Sith. Ciertamente. Aún así, la gente de los países elementales necesita estar segura de su seguridad y protección después de lo que sucedió hoy. El sistema de proyección que diseñé está en funcionamiento para dar mi gran discurso, dijo Darksage, ya que ha utilizado la tecnología en el ahora renombrado país de la primavera anteriormente de Snow para crear un sistema de proyección, y puede transmitir su forma en el aire para que todos los que están cerca de él la vean mientras también pone su forma en cada hogar. A través de su televisión. El equipo técnico en Whirlpool lo tiene listo con todos esperando su anuncio al mundo Sage-sama, dijo Suzumebachi sabiendo que su maestro deseaba dar un gran discurso al mundo y abordar los asuntos importantes sobre los que deseaban que hablara. Excelentes noticias, querida, dijo Darksage mientras caminaba con la mujer a su lado. Sí, Sage-sama, dijo Suzumebachi, aunque estaba claro que estaba distraída. Paciencia, querida. No me he olvidado de Kurotsuchi. Siento que está ilesa y está de regreso con mis dos subordinados supervisando su escolta personalmente, dijo Darksage con calma mientras veía a la mujer sonreír ante la noticia. Ella era la única amiga que tenía en Iwa, dijo Suzumebachi sabiendo que la desgracia de su clan en su antiguo pueblo hizo que interactuar con cualquiera allí y recibir una sonrisa fuera algo raro. Ahora se convertirá en tu amiga en Whirlpool. Pronto este mundo será uno y, al serlo, creceremos como un árbol a partir de esta nueva base. Usaré mi poder y mis habilidades para que eso suceda, dijo Dart. Sage con convicción en su voz. Gracias, Sage-sama. Te prometo que mi nuevo clan no te defraudará, dijo Suzumebachi, mientras ella, junto con el resto de su clan, se mezclaría con los Aburame, y los dos se convertirían en un nuevo clan renacido. Las cenizas de todo lo que les rodea. Sé que no lo harás, querida. Ambos sabemos el precio que se pagará en caso de que eso suceda, dijo Darksage al ver que la mujer asentía obedientemente, ya que habían tenido esta discusión de antemano con Aburame cuando anunció a ambos clanes de la fusión. Whirlpool Country algún tiempo después. ¿Listo para tu discurso? Dijo Tsunade al ver que su ahijado se parecía mucho a un daimyo, incluso con la túnica Sith y la capucha que cubría la mayor parte de su rostro. La lucha debía terminado. Por ahora de todos modos. El Lord Sith sabía que no podía quedarse estancado o de lo contrario todo por lo que trabajaba sería destruido en un santiamén. Impulsaría las cosas con este mundo hasta que llegaran a las estrellas y más allá, aunque intuía que pasarían muchos años antes de que eso sucediera. El propio Dark Plagueis se había ido. El maestro no tenía nada más que enseñar a su alumno y se despidió de él. Incluso si el Moon tuviera algo que enseñar, ya no podría sostenerse en el niño por más tiempo, y le deseó buena suerte a su último aprendiz en llevar el mundo más allá de lo que alguna vez conoció. Eso fue, por supuesto, hace varios meses. Sí. ¿Y cómo te sientes? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado recientemente, dijo Darksage apartando la cara del espejo y encarando a su madrina. Bien. Todavía extrañaré a Konoha en algún rincón oscuro y profundo de mi mente. Principalmente por mi abuelo y mi tío abuelo.
Aún así, he estado en Whirlpool durante suficientes años como para decir que me ha llegado a gustar aquí, y verlo como un segundo hogar, dijo Tsunade, ya que había instalado el hospital, puesto a Shizune a cargo de él e incluso abrió su propio casino donde podía ser vista casi a diario. E incluso entonces Tsunade perdió todo su dinero cuando jugaba allí. Sí. Shizune también lo ve como uno. Supongo que has visto cómo se sonroja Shizune cuando está cerca de Kimimaro. Dijo Darksage al ver a Tsunade sonreír. Sí. Aunque tiene cierta competencia con Mitarashi Anko como su primera esposa, mientras que Inuzuka Ana desea ser la segunda, dijo Tsunade sabiendo que el clan Kaguya se levantaría nuevamente con la ayuda de esas tres mujeres. Si hay algún conflicto continuo, me encargaré de que la situación se resuelva y no se maten entre ellos, dijo Darksage antes de dejar escapar un suspiro sabiendo que esos cuatro lo iban a hacer tener canas temprano. Hablando de situaciones resueltas, pensé que deberías saber que Aku se sometió a un examen médico hoy y deseaba que te contara la maravillosa noticia antes de dar tu discurso, dijo Tsunade al ver los ojos de su ahijado agrandarse y mirar la muerta a los ojos. Ella está embarazada. Dijo Darksage sabiendo que solo pudo haber sucedido el momento en que tuvieron intimidad antes de irse a su campaña contra la hoja. Sí. Por la sorpresa en tu voz, supongo que no lo sabías, pero eso es de esperar ya que te has distraído con otras cosas, y luego está tu discurso sobre finalmente solidificar los países elementales bajo tu gobierno. Dijo Tsunade al ver que su ahijado asentía. Hablando de ese discurso, es hora de darlo y luego regresar con mis esposas embarazadas, dijo Darksage antes de salir de la habitación hacia el balcón donde la gente de Whirlpool miraba hacia arriba y el sistema de proyección en el que se paró el Lord Sith había ahora activado lentamente. Sí. Sal y une al mundo, mi emperador, dijo Tsunade, cuando lo vio mirar hacia atrás por un segundo y sonreírle antes de enfocarse en la multitud. Gente de Whirlpool, gente de primavera, viento, tierra, fuego y todas las demás tierras de los países elementales. Hoy me presento ante ustedes como un hombre que ha hecho lo que nadie antes que yo ha sido capaz de hacer, y eso es traer la seguridad de la gente. Tú, que eres la fuerza en mis brazos, y el sostenedor de mis sueños. Durante tanto tiempo, los líderes de tus países han sido incapaces de lograr efectivamente la seguridad y la seguridad que uno desearía. Esperar del propio gobernante. He visto la corrupción, así como a los corruptores, y he visto a los arrogantes abusar de su poder. Los he visto tomar de otros, traicionar a los que llamarían amigos, y luego manipular a otros a través de sus mentiras para permanecer en el poder todo el tiempo. Ustedes, la gente, han clamado para que termine, y yo han escuchado vuestros gritos para que alguien los salve. Quitarle el trono del poder a los abusadores, mentirosos, corruptores y soberbios que han tratado de silenciarme en repetidas ocasiones una vez conocidas mis intenciones. Lo que encuentro divertido cuando miro hacia atrás a cada uno de los diferentes enemigos que fueron derrotados, fue cómo cayeron más rápido en mis manos, no por mis habilidades o las de mis propios subordinados. Pero lo que temían sucedería a través de esta onda de eventos que se habían puesto en marcha. ¿Ves que temían el cambio? Un cambio en el equilibrio de poder ya no está del lado de ellos. El equilibrio de poder cambiando a la gente, que no tenía nada gracias a ellos, y pronto ganaría todo uniéndote a mí. Hoy temprano, hablé con los diferentes líderes de cada país, y me confesaron lo mal equipados que estaban para liderar a la gente de sus tierras. Que había llegado el momento de un cambio. Uno que beneficiaría no solo a la gente de Whirlpool, sino también a los de otros países, y uniéndonos a todos en los sagrados lazos de camaradería como nunca antes se había presenciado en la historia del mundo. Se decidió que, con efecto inmediato, me convertiría en el primer emperador de los países elementales y gobernaría a todas las personas bajo mi atenta mirada. A través de mí, todos ustedes serán amados, apreciados y se volverán más fuertes. Entonces alguna vez estuvimos solos. Dijo Darksage, mientras escuchaba a la multitud aclamar con alegría, gritando su nombre, cantando emperador. Emperador. En voz alta, y la gente de todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Larga vida al primer emperador Sith de los países elementales. Epílogo. Darksage se sentó en su trono imperial, su mente en profunda meditación, mientras relataba las últimas décadas y el progreso que el mundo había logrado desde que se colocó en esta posición de poder. Tsunade había fallecido hace varios años por insuficiencia hepática. Su edad y el consumo excesivo de alcohol finalmente habían alcanzado a la mujer.
El Lord Sith podría haber salvado a Tsunade, pero la mujer le dijo que no lo hiciera, ya que sintió que era su momento y aceptó la muerte como la próxima gran aventura. Sus hijos ya habían crecido. Cada uno de ellos fuerte, gobernando diferentes territorios del imperio, y un fuerte vínculo entre todos ellos. El heredero aún no anunciado de su trono sería el que el propio Lord Sith elegiría como el que tenía el poder y el derecho para sucederlo. Hinata, Aku y Yujito seguían siendo hermosos para él, como lo demostró incluso después de tantos años de hacer el amor con ellos. Todavía se mantuvieron en pie. Todavía se entrenaron para ser excelentes shinobi y no disminuir la velocidad después de sus embarazos. El programa espacial, que Darkseid inició hace más de una década, era un medio para llegar más allá de este mundo y hacia las mismas estrellas de arriba. Usando los planos de la aeronave proporcionados por Spring Country, combinados con las enseñanzas tecnológicas brindadas por el difunto maestro del Lord Sith, el proyecto ya estaba teniendo un éxito increíble, y la primera nave espacial llamada Desenju ya había hecho su primera vuelta sobre el planeta. El emperador de los países elementales sabía que para cuando sus hijos tuvieran su edad, las naves espaciales que irían más allá de este sistema finalmente estarían listas para lograr el viaje hiperespacial, y un día llegar a los mundos del núcleo que Dark Plagueis le había dicho que era el corazón de la galaxia. Sin embargo, todavía quedaba un problema sin resolver para el Señor Oscuro de los Sith, e involucraba al primer estudiante traicionero de su maestro, Darth Sidious. Si había algo que Darkseid no toleraba era la traición en términos de que un maestro fuera traicionado por el aprendiz o viceversa. Tal vínculo era algo sagrado, ya que fue lo que hizo que los Jedi prosperaran durante tanto tiempo, y la existencia de los Sith hasta cierto punto durante los últimos 1000 años bajo las narices de los Jedi. Personalmente, Darkseid tenía un gran respeto por los Jedi, al igual que Plagueis, ya que los Jedi no se traicionaban entre sí y permitían que su número aumentara. Sidious lo odiaba. Sidious odiaba todo y demasiado odio alteraría el equilibrio de la galaxia como lo sería con demasiada luz. Por lo tanto, ¿por qué a los Sith se les permitió continuar sobreviviendo después de la guerra Jedi y Sith cuando los Sith estaban en legiones luchando contra tantos Jedi? Los Sith continuarían existiendo mientras los Jedi lo hicieran porque la fuerza así lo quiso. Pero hubo momentos en que ambos bandos iban en contra de la voluntad de la fuerza y, en ese momento, Darkseid sentía que ambos bandos iban en contra. Los Jedi eran demasiado firmes en su posición de poder, no cambiaban con los tiempos, a pesar de que la fuerza así lo deseaba en la comprensión de los apegos que los Jedi desaprobaban en forma de tabú. El Lord Sith resopló en su estado meditativo, mientras se preguntaba si los Jedi no se daban cuenta de que mostraban emociones todos los días. Sin embargo, su código Jedi denunciaba las emociones en conjunto, y no entendía que no podían deletrear compasión sin la palabra pasión mezclada. Eso. En cuanto a Sidious, iba en contra de la voluntad de la fuerza al perseguir al niño ahora un Jedi entrenado, que Plagueis había terminado de crear momentos antes de su muerte física, y convertir al joven guerrero en su aprendiz Sith. Si bien Darkseid admitió que el lado oscuro necesitaba existir en la galaxia, no significó la destrucción de toda la Orden Jedi, siendo los Sith los únicos entre los dos lados que sobrevivieron a las consecuencias. Recurriendo a todo su poder, Darkseid llegó en silencio, en secreto y con éxito a la presencia del caballero Jedi, el Lord Sith oculto a simple vista en el que estaba interesado. Un joven intrépido llamado Anakin Skywalker. Era un nombre tan definitorio en la mente del propio Darkseid, ya que estaba lleno de impacto y le decía a cualquiera que lo escuchara que este hombre era alguien de gran intensidad. En este momento, el caballero Jedi en cuestión estaba parado en una cornisa entre caer en el lado oscuro para salvar a su esposa secreta y mantener el rumbo de ser un Jedi mientras las pesadillas de la muerte de la mujer acechaban su mente. Si bien Darkseid sabía que Skywalker era un Jedi, el hombre también se parecía mucho al propio Lord Sith, ya que solo quería familia, amor y proteger lo que le pertenecía por derecho. Darkseid vio cuánto había dado este Jedi durante las guerras clon que Darth Sidious había instigado desde las sombras y todo lo que quería a cambio era tener una vida. Anakin Skywalker. ¿Puedes oírme? Dijo Darkseid a través de la fuerza al Jedi ahora parado en las cámaras del Consejo Jedi solo con la puesta de sol. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? Muéstrate. Triste Anakin Skywalker con su mano derecha yendo a su sable de luz en la cadera. Cálmate, joven Jedi. No soy tu enemigo. Solo deseo conversar, dijo Darkseid al sentir que Skywalker no estaba de humor para conversar. ¿Qué quieres? Dijo Anakin mientras bajaba la voz. Para ayudarte.
Sé qué es lo que te preocupa. Lo he visto. Sé lo que ese anciano te dijo antes. Tiene razón. Es un Lord Sith. Uno muy poderoso, debo agregar. Sin embargo, hay algo sobre él que debes saber, y saberlo antes de salir corriendo para ver la verdad de lo que sucederá entre los dos bandos que están a punto de enfrentarse, dijo Darkseid mientras sentía que Anakin se tensaba aún más con nudos en su estómago. ¿Qué exactamente? Dijo Anakin mientras sentía que la misteriosa figura le sonreía. El hombre es un mentiroso. Te traicionará. ¿El poder que mencionó para salvar a la gente de morir usando el lado oscuro de la fuerza? Sí existe. ¿Sabe cómo usar este poder? No. Dark Plagueis le enseñó, pero el anciano no pudo usarlo, y nunca entendió cómo antes de matar a su maestro mientras dormía, dijo Darkseid al sentir la conmoción de Anakin ante esta noticia. ¿Cómo sabes eso? Dijo Anakin sintiendo que su corazón se aceleraba. Plagueis encontró una forma de engañar temporalmente a la muerte después de que su aprendiz lo matara y tomara posesión de mi cuerpo en un planeta sin capacidad para viajar al espacio. Vio que era fuerte en la fuerza y me entrenó en todo lo que sabía. Incluyendo el poder que buscas aprender para salvar a tu esposa de la muerte que acecha en tus sueños, dijo Darkseid mientras sentía al Jedi arrojar escudos mentales alrededor de esa parte de su mente. Para. Dijo Anakin mientras escuchaba a Uzumaki reír levemente divertido. Cálmate, Jedi. No tengo ningún interés en exponer tu secreto. De hecho, les deseo a ti y a tu esposa la mejor de las suertes. Sin embargo, para tener eso, necesitarás saber cómo usar el poder para salvar a alguien de la muerte. Y hacer eso requiere una manipulación midichloriana del más alto nivel. Te enseñaré cómo hacerlo y tampoco requerirá pasarte al lado oscuro. Solo pura energía de la fuerza. Ni luz ni oscuridad. Solo la fuerza tal como es, dijo Darkseid sabiendo que el lado oscuro lo permitió, pero ¿por qué destruir al Jedi, que mataría a Sidious, y le daría a Plagueis la venganza que merecía? Puedo hacer eso. ¿Qué quieres a cambio? Dijo Anakin sabiendo que nada era gratis en este mundo. Simple. Irás a la oficina del canciller para ver el resultado de la lucha de los Jedi contra el anciano al que una vez llamaste amigo y ahora revelaste al señor Sith. Cuando llegue el momento, tomarás una decisión, y la elección resonará por todas partes. La galaxia durante los siglos venideros. Quiero que mates al Lord Sith tú mismo. Él te pedirá que te conviertas en su aprendiz y te conviertas en un Sith como él. Él nunca te dará lo que tu corazón desea, joven Jedi. Codicia el poder. Shares con nadie. Pervierte la regla de dos que los Sith han seguido durante los últimos 1000 años y continuará haciéndolo mucho después de que termine su aprendizaje con él, dijo Darkseid al sentir las sospechas que los Jedi tenían sobre él. ¿Por qué debería confiar más en ti entonces confiaría en él? Dijo Anakin mientras sentía crecer la sonrisa del hombre. Porque no soy una amenaza para ti. Ni lo seré nunca. Verás, somos muy parecidos. Los dos hemos tenido muy poco crecimiento. Luchar por todo lo que teníamos a nuestra manera. Todo lo que queríamos era amor, una familia y no estar sujeto a reglas que nos negarían estas cosas. Sé que no confías en mí porque soy un Lord Sith. Negarlo en este punto sería una tontería de mi parte. Sin embargo, este Lord Sith sabe lo que significa encontrar la alegría y la felicidad de estar con la persona que ama. Tal como lo haces con tu esposa y tus prontos hijos, dijo Darkseid al sentir la sorpresa de Skywalker cuando escuchó la palabra niños. ¿Niños? ¿Está embarazada de mellizos? ¿Cómo puedes saberlo? Dijo Anakin sintiendo que su corazón se detenía. Estoy bien entrenado para ver lo que normalmente se pasa por alto. Algo que los Jedi parecen haber olvidado desde que los Sith fueron derrotados hace 1000 años y se escondieron en las sombras para planear la destrucción de la Orden Jedi. Dime, joven Skywalker, ¿temes por la vida de tu mujer y de tus hijos? Dijo Darkseid y sintió que la ira del Jedi se elevaba a niveles peligrosos. Ya sabes la respuesta a esa pregunta. Dijo Anakin mientras trataba de ocultar sus emociones para que los otros Jedi en el templo no lo sintieran. Por supuesto. Sé que moverías planetas y estrellas por tu esposa. Partirías esta galaxia en dos por los gemelos que crecen dentro de ellas y eso significará que estarían protegidos del mal. ¿Qué crees que hará Darth Sidious si será capaz de adquirir uno, si no ambos, de tus descendientes? Él los manipulará para que sean sus aprendices, causándoles dolor, sufrimiento y enseñándoles la crueldad del lado oscuro bajo su atenta mirada mientras ve las cosas. ¿Es eso lo que quieres, joven? Skywalker.
¿Ver a tus hijos corrompidos, contaminados y retorcidos por el lado oscuro de la fuerza? Dijo Darkseid sintiendo que el Jedi se concentraba en la fría y dura verdad sobre el canciller y cómo el hombre lo usó. Había convertido la república de su esposa a la que amaba en una sombra de lo que era. ¿Qué sugieres que haga? Dijo Anakin sabiendo que varios maestros Jedi ya se estaban enfrentando al Lord Sith en este momento. Simple. Tú mismo matas a Darth Sidious, dijo Darkseid mientras Anakin estaba confundido. Pero, es solo un Lord Sith contra 4 maestros Jedi, dijo Anakin con Sith hablándole en su cabeza burlándose. Por favor. Estamos hablando del mismo Lord Sith que usó el incidente en el planeta natal de su esposa para convertirse en canciller supremo de la República. El mismo Lord Sith, quien claramente creó a los separatistas bajo este conde Dooku, y usó la corrupción en la República para inflamar aún más sus filas. A través de esto, las guerras clon comenzaron con la destrucción de tantos mundos, y las personas que viven allí están sufriendo a causa de ello. ¿Cuántos de sus propios hermanos y hermanas Jedi han sido asesinados en esta guerra? Me imagino que es bastante. ¿Fueron cientos? Aproximadamente 1000 tal vez. Toda la muerte en esta guerra en la que has estado luchando fue orquestada por este mismo Lord Sith, a quien todos habían subestimado y aún subestiman. Porque no entienden los poderes del lado oscuro de la fuerza. Te lo digo ahora, la única forma de salvar a tu esposa y a la república que ella ama es matarlo tú mismo y tomar el control hasta que se resuelvan las consecuencias de su muerte. Dijo Darkseid mientras sentía que el hombre todavía estaba afrontando esta situación. ¿Estás seguro? Dijo Anakin Skywalker mientras sentía que el misterioso Lord Sith que hablaba con él estaba siendo sincero ya que habían estado teniendo esta conversación. Eres el elegido profetizado por los Jedi, ¿no es así? Lo que significa que solo tú puedes equilibrar la fuerza y eso significa matar a Sidious. Él está desequilibrando esta guerra y conflicto. Debes matar para mantener el equilibrio. Solo a través de su muerte se cumplirá la profecía y la persistente amenaza de que tu esposa muera ya no existirá. Debes confiar en mis palabras y en tus sentimientos sobre este asunto, joven Jedi. Sabes que mis palabras son ciertas, dijo Darkseid después de leer la mente del hombre. Con respecto a las cosas que le dijeron hace años sobre el niño de la profecía que se predijo traería equilibrio a la fuerza. Él tiene razón. No puedo creer que esté pensando esto, pero el Lord Sith tiene razón. Es mi destino traer el equilibrio a la fuerza. Eso no sucederá hasta que el canciller haya sido asesinado y el lado oscuro de la fuerza ya no tenga influencia en la galaxia, pensó Anakin, mientras se dirigía a la puerta para dejar las cámaras del consejo, y luego el templo Jedi cuando de repente dejó de darse cuenta de que incluso si Sidious se había ido, este que le hablaba podría ser una amenaza en el futuro cercano. Calma tu mente, joven Jedi. Ambos sabemos que los Sith nunca serán realmente asesinados. La fuerza solo será un equilibrio por el tiempo. Siempre habrá al menos un Sith en la galaxia. La fuerza hará que uno de sus seguidores sucumba a poderes del lado oscuro y así mantener a los Jedi alerta. Mientras haya Jedi, habrá Sith, y los dos estarán para siempre encerrados en un conflicto eterno. Tal vez algún día, uno de mis descendientes se encuentre con uno de los tuyos. O los Jedi como un todo. Solo la fuerza lo sabe. Pero por ahora, no soy tu enemigo, y aunque no soy un amigo, preferiría ayudar a un caballero Jedi como tú que a un Lord Sith como Sidious, dijo Darkseid mientras Anakin asentía mentalmente. Anakin pronto se dirigió a la oficina del canciller, vio al maestro Jedi Windu apuntando con la punta de su sable de luz al Lord Sith desarmado, y se preguntó en silencio dónde estaban los demás. Por supuesto, dado que no estaban en esta habitación, lo más probable es que fueran asesinados durante la lucha por las marcas del sable de luz que tenía la habitación, que no eran todos los golpes fallidos de la espada del maestro Windu. Lo que significa que el canciller tenía un sable de luz, pero claramente lo perdió en la pelea, y ahora estaba en este estado derrotado. Está bajo arresto, mi señor, dijo el maestro Windu mientras le decía a Anakin con un gesto de la mano que se quedara donde estaba. Tú, Anakin. Tenía razón. Los Jedi se están haciendo cargo. Dijo Palpatine mientras miraba al joven Jedi con ojos suplicantes. La opresión de los Sith nunca volverá. Has perdido. Dijo Windu mientras el Lord Sith debajo de él parecía absolutamente furioso. No. 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 Morirás. Dijo Darth Sidious, mientras atacaba al maestro Windu con Sid Lightning, que el Jedi bloqueó con su sable de luz en una posición defensiva. Irreal. ¿Es esto de lo que estaba hablando el otro Lord Sith?
Pensó Anakin, ya que el Sid Lightning que Sidious estaba desatando era mucho peor que lo que hizo Dooku hace años, y era mucho más siniestro. Es un traidor. Dijo Sidious mientras intentaba dominar a Windu con su Force Lightning. Él, es el traidor. Dijo el maestro Windu mientras usaba su propia fuerza para redirigir el rayo Sith hacia el señor Sith. Tengo el poder de salvar a la persona que amas. Debes elegir. Dijo Sidious mientras era golpeado por su propio poder. No le hagas caso, Anakin. Dijo el maestro Windu sin tener idea de a qué se refería Sidious, pero sabía que si Skywalker decidía interferir ahora, sería el final de ambos y el lado oscuro prevalecería. No dejes que me mate. Dijo Sidious, mientras su rostro comenzaba a mostrar signos de estar desfigurado y lleno de cicatrices por su propio poder usado en su contra. ¿Ese es el precio del lado oscuro? ¿Ser convertido en eso? Pensó Anakin mientras observaba cómo esto se desarrollaba ante él. No puedo aguantar más tiempo. Yo, estoy débil. Ayúdame, Anakin. Ayúdame a mí. Dijo Sidious, cuando fue dominado por el maestro Jedi frente a él, y una vez más se enfrentó a la punta puntiaguda de la hoja púrpura del sable de luz del hombre. Voy a terminar con esto, dijo el maestro Windu, ya que solo necesitaba matar al Lord Sith, y la República se salvaría de más oscuridad. No puedes. Debe ser juzgado, dijo Anakin, quien descubrió que las palabras salían de su boca antes de pensar bien las cosas y se preguntó qué estaba pasando. Él tiene el control del Senado y los tribunales. Es demasiado peligroso para dejarlo con vida. Dijo el maestro Windu mientras miraba de un lado a otro entre los dos en su línea de visión mientras Darth Sidious hacía lo mismo. Soy demasiado débil. No me mate, maestro Jedi. Por favor. Dijo Sidious mientras intentaba parecer lo más débil posible. No es el estilo Jedi. Él debe vivir. Dijo Anakin mientras sentía que su mente se nublaba y la desesperación por salvar a Padmé entraba una vez más en su mente. Por favor, no lo hagas, dijo Sidious, mientras Windu preparaba su espada y se daba cuenta de que el maestro Jedi iba a seguir adelante. Lo necesito, dijo Anakin mientras una vez más desesperadamente. No. Dijo Sidious con el brazo del maestro Jedi levantado para golpear. No. Gritó Anakin por fin, mientras movía rápida y decisivamente para golpear al maestro Windu con su propio sable de luz en un ángulo que cortó el brazo del hombre. Todo lo que el maestro Windu podía hacer era gritar. Poder. Ilimitado, poder. Gritó Sidious, mientras desataba su poder en forma de Sid Lightning sobre el maestro Jedi, y lo enviaba volando por la ventana rota de la habitación. Por la fuerza. ¿Qué he hecho? Dijo Anakin, como si quisiera tropezar hacia atrás en estado de shock, pero por alguna razón se sintió mal al hacerlo, y una vez más su visión se aclaró. Estás cumpliendo el destino, Anakin. Conviértete en mi aprendiz. Aprende a usar el lado oscuro de la fuerza. Dijo Darth Sidious, ya que ahora estaba a solo unos metros del joven, y lo vio luchando con la tentación del poder del lado oscuro. ¿El lado oscuro concederá mi deseo de salvar a Padmé? Dijo Anakin mientras decidía probar la verdad detrás del misterioso Sith con el que habló recientemente para ver si el que estaba frente a él realmente estaba mintiendo. Sí. Darth Plagueis me enseñó todo lo que sabía. Juntos salvaremos a tu esposa de las visiones de muerte que te persiguen y traeremos la paz a la República al destruir a los líderes separatistas restantes. Son débiles y débiles sin el apoyo del conde Dooku o el general Grievous, dijo Sidious con una voz casi tranquilizadora mientras jugaba con el deseo de Anakin de sacarlos de la galaxia para asegurar aún más la supervivencia continua de la mujer. Por un momento, Anakin no le habló, mientras digería las palabras del Lord Sith, y las que le habló sobre Sidious. El hombre frente a Skywalker había sido bueno con él, alentó sus talentos, habilidades y poder de una manera que los Jedi nunca lo hicieron. Por otra parte, sin duda se hizo para causar fricción entre él y la Orden Jedi para que la lealtad hacia ellos se pusiera en duda. Agregue el hecho de que Padmé sufrió por esta guerra e incluso antes cuando aún era un niño. El Sith que mató a Qui-Gon Jinn fue el primer aprendiz de Sidious por el bien de la fuerza. El hombre, que primero creyó en él, creyó en sus habilidades cuando el Consejo Jedi no quería que fuera entrenado en primer lugar, había sido asesinado por el primer estudiante de este Lord Sith. No, dijo finalmente Anakin, lo que hizo que Sidious frunciera el ceño, y el Jedi una vez más sintió que el lado oscuro de la fuerza lo rodeaba en esta habitación. ¿No quieres salvar a tu esposa, Anakin?
Solo a través de mí puedes usar la fuerza y el lado oscuro para protegerla de la muerte. Sin mencionar que tu propio hijo que está embarazada morirá con ella en el proceso, dijo Darth Sidious. Al ver a Anakin entrecerrar los ojos hacia él. ¿Qué crees que hará Darth Sidious si pudiera adquirir uno, si no ambos, de tus hijos? Los manipulará para que sean sus aprendices, causándoles dolor, sufrimiento y enseñándoles la crueldad del lado oscuro bajo su atenta mirada mientras ve las cosas. ¿Es eso lo que quieres, joven Skywalker? ¿Ver a sus hijos corrompidos, manchados y retorcidos por el lado oscuro de la fuerza? Salvaré a Padme, pero no con tu ayuda, y ciertamente no con los poderes del lado oscuro de la fuerza, dijo Anakin con su determinación de rechazar a Lord Sith claramente en su voz. ¿Te atreves a rechazar mi oferta? Te ayudé. Te alenté cuando ninguno de los otros Jedi lo haría. Es gracias a mí que te has ganado el amor de la gente y su confianza cuando los otros Jedi están mal vistos con sospecha. Dijo Darth Sidious, quien no esperaba este giro de los acontecimientos, y se preguntó cómo se había salido de control. Solo me usaste a mí, Sidious. Nunca ibas a ayudarme a salvar a Padme de la muerte. No compartes el poder con otros para ayudarlos. Solo tomas y lastimas a aquellos que no merecen tal crueldad. Lo veo ahora. Tú ya no puedes tentarme, dijo Anakin, cuando vio que el rostro de Sidious se llenaba de ira y sintió que el Lord Sith iba a atacarlo. Entonces serás destruido y tu descendencia será tomada para convertirte en tu reemplazo. Dijo Sidious, mientras movía para atacar a Anakin con todo el poder del lado oscuro a sus órdenes, pero el caballero Jedi era más rápido, y con la misma velocidad que usó para cortar el brazo del maestro Jedi Windu, también lo hizo. Cortó ambas manos del Lord Sith ahora obligado a arrodillarse por el dolor frente al elegido. Realmente es divertido. Pensé que tendría que mover planetas y estrellas para salvar a los que amo de la muerte. Resulta que todo lo que tengo que hacer es matarte y luego enviar una flota para acabar con los separatistas que se esconden. En el sistema Mustafar, dijo Anakin después de haber usado el momento de dolor del Lord Sith para sumergirse en su mente y encontrar su ubicación. Esto no ha terminado, Jedi. Los Sith gobernarán la galaxia algún día, dijo Sidious mientras sentía el calor de la hoja azul del sable de luz de Anakin apuntando a su pecho. Hoy no y ciertamente no mientras tomo aliento, dijo Anakin, mientras apuñalaba a Sidious en el pecho con su sable de luz y luego le cortaba la cabeza al hombre por si acaso. El señor oscuro de los Sith pronto explotó en un violento tapiz de energía del lado oscuro, ya que no quedaba nada que mostrara que Palpatine había sido destruido, y Anakin Skywalker sintió que eso era lo mejor en ese momento. Tendría que ponerse en contacto con Padme para asegurarse de que estaba bien, seguido de Bail Organa, ya que era uno de los pocos políticos en los que confiaba su esposa y sentía que necesitaba que le informaran sobre la situación antes de ir al templo Jedi para dar su informe. Sobre la situación con Palpatine muerto, los disturbios podrían aumentar dentro de la República sin su poder central de liderazgo, pero ser un representante personal del hombre tenía sus ventajas, y ser un héroe de las guerras clon influiría aún más en el Senado para aceptar el control Jedi de la República por un tiempo hasta que las cosas se calmaron. Este es el comandante Rex, dijo la voz del clone Trooper con el que Anakin había querido hablar después de transmitir un mensaje para que Bail Organa lo visitara. Rex, te necesito junto con el 501 estacionado aquí en Coruscant para formar una flota y prepararnos para atacar a los líderes separatistas en el sistema Mustafar. Vamos a acabar con ellos de una vez por todas. Tengo los códigos de acceso. Necesario para atravesar su red de defensa que rodea el planeta. Una vez que tenga las naves necesarias, contácteme en ese lugar y me uniré a usted para la batalla final, dijo Anakin mientras sentía la sorpresa del comandante clon. Sí, señor. Entendido, señor. Quiero saber cómo obtuvo esa información, señor. Dijo Rex. No, Rex. No lo harás. Solo prepara a los hombres y la flota en marcha. Tenemos una guerra que ganar, dijo Anakin mientras sentía que el deber del comandante clon entraba en acción. Sí, señor. De inmediato, dijo Rex sabiendo que tenía más que suficientes hermanos para formar una flota considerable en el planeta en este momento y que eran más que leales al general Skywalker. Tendremos paz. Por fin, dijo Anakin antes de que Bail entrara y preguntara qué pasó en esta habitación. Y Anakin le dijo todo lo que necesitaba saber, dejando de lado algunos detalles menores sobre algunas cosas antes de ir a ver a su esposa una vez más y en ese momento habría una flota lista para lanzarse contra la última fortaleza de los líderes separatistas.
El equilibrio en la fuerza y la paz en la galaxia finalmente habían llegado, por fin. El ciclo, ahora estaba completo. Fin.